Buenos días, por fin es viernes. Bienvenidos a Ponte al Día. Espero que ya tengan ustedes previsto qué van a hacer este fin de semana. Para ello, pues estén muy pendientes al tiempo que hará. Si no, nosotros se los contamos aquí. No se Desde preocupen. luego, también vamos a estar pendientes de otros asuntos como la salida de prisión del principal condenado del caso Cárate, Fernando Torres Baena, que va a disfrutar del primer permiso en 13 años. A las puertas de la prisión de Juan Grande en Gran Canaria está Cristian Cárdenas. ¿Qué tal, Pedro? Sí, muy buenos días. Estamos aquí en el Centro Penitenciario Las Palmas 2, en Juan Grande, desde donde estamos aproximadamente desde las 8 de la mañana esperando cualquier novedad que acontezca en torno a la posible salida inminente de Fernando Torres Baena. Un permiso que va a ser de 3 días y que se espera que se produzca pues aproximadamente en las próximas horas. Fuentes cercanas así nos lo confirman. Estaba previsto para mañana sábado día 14, pero como decimos, fuentes muy cercanas nos confirman que podría producirse en las próximas horas. Estaremos aquí muy pendientes durante la mañana en Ponte al Día. En cualquier caso, intentaremos informarle de ello. Gracias, Cristian. Y nosotros nos vamos hasta Tenerife porque un padre residente en la isla pues denuncia la posible sustracción parental de su hija, que lleva 17 días sin ir a clase en Madrid. Nira Casanova, punto de redacción. Sí, así es. Se llama Carla, tiene 6 años y reside en Madrid. Lleva cerca de 17 días sin ir al colegio. Es la niña que están viendo en estos momentos en imagen. Su padre reside en la isla de Tenerife por motivos laborales y ha intentado contactar con la madre de la menor. Sin embargo, no ha tenido éxito. Incluso le ha llamado a su puesto de trabajo. La Guardia Civil ha abierto una investigación al respecto. Y atención, porque la última hora es que la policía podría haber tenido contacto con la madre de la menor y que ésta se encontraría en buen estado de salud. Gracias, Nira. Y a las puertas del fin de semana muchos pensarán en salir a caminar o a hacer deporte a la montaña, pero ojo porque es posible que puedan sufrir un accidente. De hecho, las imprudencias a la hora de salir al campo aumentan y eso también tiene un coste para los servicios de emergencia. Arguiñe Águila. Así es. De hecho, solo en Canarias este fin de semana se han llevado a cabo 5 rescates. Este servicio, sepan que si ustedes cometen una imprudencia, se les podría llegar a cobrar. Hoy en nuestra mesa de debate analizaremos cuándo y cuánto les podrían costar y cuáles son las excepciones. Además, hablaremos del amplio dispositivo del que dispone Canarias a la hora de realizar búsquedas y rescates en el entorno rural. Todo ello de la mano de expertos en la materia en unos minutos. No se lo pierdan. Bueno, y 22 años han pasado desde que se iniciase la construcción del Palacio de Cultura de Telde. Se ha quedado sin terminar y ese edificio ahora está ocupado. Tras años de abandono, el que iba a ser el nuevo Alfredo Kraus en Telde se encuentra ocupado. Un recinto inseguro. Lo más duro que vivió aquí es la muerte de un compañero mío que estaba aquí y murió de hipotermia. Aquí fue el chaval, se murió ahí sentado. E insalubre, en el que malviven personas sin hogar. Este es mi cuarto donde yo he sobrevivido. No viví aquí porque yo soy un superviviente, es decir, para irme debajo de un puente, veo que aquí hay una obra, que está abierta, que hay cuartos donde me puedo refugiar del frío. ¿Qué vaya hay aquí que proteja a una persona de caerse ahí? En unos minutos lo vemos en Ponte al Día. Bueno, lo cierto es que ya nos metemos de lleno en el fin de semana y nos interesa saber qué tiempo va a ser, pues sobre todo por aquello que dicen de que es viernes y el cuerpo lo sabe y tenemos un montón de planes, Adrián Cordero, y lo vamos a ver aquí. Lo cierto es que hay nubes sobre todo en las islas occidentales, pero tranquilidad porque tampoco han dejado tantas precipitaciones. 4 gotas. Wendy, buenos días. Lo que han dejado esas nubes, desde luego una situación que ha sido sobre todo pintoresca. Estaba previsto que llegasen esas nubes de tipo alto, pero van a ver a continuación, vas a verlo, Wendy, cómo lo que han dejado es un precioso amanecer en muchos puntos. Esto, por ejemplo, desde Santa Cruz de Tenerife. Fíjate, Wendy, qué bonito, en esos tonos, colores. Yo esta mañana eso no lo vi. Ay, porque en Gran Canaria no tenían nubes altas. No, pero en el avión a lo mejor nada. Pues, no porque nada. el avión estás por encima de ellas también. Y claro, pero fíjate, cómo amanecía, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife. Claro, es que estas nubes altas, lo que sucede es que como tienen tanta altitud, se iluminan mucho antes de que salga el sol, Wendy, y por eso nos dan esos colores tan vivos. Y por cierto, que se nota que es el amanecer, porque si fuese el atardecer, ese cielo estaría algo más sucio. Un día les explicaremos cómo diferenciar una fotografía hecha al amanecer de una fotografía hecha al atardecer. Pero bueno, eso para otro día, ¿eh? Hoy seguimos avanzando ya en tiempo al tiempo. Los suertudos que tienen de disfrutar de estos amaneceres en Canarias es que pueden captar
esas imágenes, sobre todo ustedes, los telespectadores, y después ¿qué hacemos nosotros? Pues los enseñamos Pues en las Objetivo enseñamos. Paraíso. Exactamente, y entonces ya todo el mundo es suertudo porque los que las hacen las disfrutan y ustedes las ven en su casa. Se las mostramos a continuación. Insisto, en todas las islas occidentales es donde hemos visto esas nubes altas al amanecer. Villa de Mazo, por ejemplo, en La Palma. Fíjate qué imagen más preciosa, Wendy, pero también en otros puntos del oeste, en este caso en Tenerife, en La Laguna, muy cerquita de la ciudad también de La Laguna, un poquito en las afueras. Fíjate qué amanecer también precioso con esas palmeras. Y una última imagen desde otro punto de la isla de Tenerife. En este caso nos vamos hacia más al norte, por allí también el amanecer ha sido precioso. Por ejemplo, en La Milagrosa, una imagen que nos envía Amelia, así que ya lo saben, fotografías de este precioso amanecer de nubes altas que no están dejando casi lluvia y que nos están dejando un espectáculo visual Una estampa maravillosa. absoluto, Wendy. Qué bonito para ser viernes. Ay, pues ¿no? sí, una buena forma de empezar, claro que sí. Y otra cosa también buena para empezar y entrar ya en el fin de semana son nuestras ventanas afortunadas. Hombre, ¿O no? por favor, A pero ver, bueno. ¿qué ventana tenemos hoy? Vamos a por ella, vamos a abrir esa ventana hoy en Gran Canaria. Ya hemos visto imágenes de las islas occidentales. En Gran Canaria ya lo saben, que no estamos teniendo esas nubes, lo decía Wendy ahora hace un minuto, pero sí que en el Montañón Negro tenemos un paisaje espectacular. Esa es hoy nuestra ventana afortunada que nos envía nuestro amigo y colaborador Sergio Sarmiento. Buenos días. Estamos a 1.660 metros sobre el nivel del mar, en el Montañón Negro, y tenemos un mar de nubes precioso ante nuestra vista. Preciosa esa ventana, Wendy. Es que hablando de ventanas, precisamente que lo estaba mirando, y es que aquí hay concursos, señores. Sí, Ay. aquí hay premio y todo en tiempo al tiempo, porque vamos a reunir todas esas ventanas afortunadas que más nos han gustado y que más han sido votadas, ¿no? Exactamente. Para el concurso. Lanzamos el concurso el pasado miércoles, han podido votar a través del Twitter del programa, a través de Instagram, también a través del número de WhatsApp, y el resultado lo vamos a dar ya. Venga, Wendy. Vamos a ver, empezar. porque yo tengo mis favoritos, ¿eh? Y Venga. Adrián también, pero A no ver, sabemos si van a estar ahí o no. Yo les digo que la que ha ganado, que yo ya lo sé, me gusta bastante. Me gustan muchísimo las 4 candidatas, pero por ejemplo, bueno, en Guayadeque Jessica Santana se ha quedado con un 18%, que no es un mal resultado, pero no ha sido la ganadora. Vamos con el tercer puesto de la ventana afortunada de este mes. En este caso la abrimos a continuación en Caleta del Sebo, 23,6 en la isla de La Graciosa. Son imágenes que nos ha enviado nuestro compañero Miguel Páez. Segunda posición, y esto sí que estuvo muy reñido, pero finalmente Punta del Hidalgo Bueno, no es se que alzó con el premio. Se quedó- estaba ahí. Es que estaba ahí, yo estaba Sí, sí, siguiéndolo sí. y estaban ahí. De momento un 26,6%, que no está nada mal, las cosas como son, pero la ganadora de este mes ha sido la ventana afortunada, A ver. Wendy, vamos a verla, de Las Canteras. con un Yo sé de alguien que sí ya la tenía Ay, ya esa- prevista entre las ganadoras. Hombre, reconóceme, ¿era tu favorita? No. No. A mí me gusta Ay, la segunda, pero ay, bueno. Bueno, anda, es Oye, igual. ¿y qué pasa ahora? Hombre, No, ¿qué que no. pasa? Lo primero que pasa es que yo Explícanos. quiero que vamos a verla otra vez, porque nos encantaría ver cuál ha sido esa ganadora. Y lo segundo que pasa es que pasan a una gran final, que será dentro de un par de semanas, y ahí llegará un premio maravilloso para el que gane, para que sigan participando y para que disfruten también con nosotros de esta sección. Pero vamos a ver la ventana Se lo merece. ganadora del mes de abril. Buenos días desde Las Canteras, temprano. Bueno, la marea está vaciando y como ven el cielo por aquí en el norte de Gran Canaria está nublado. Esa piedra que ven ahí, esa peña, es la famosa Peña La Vieja. Bueno, que tengan un buen día. Saludos, Canarias. Bueno, pues maravillosa, sin lugar a dudas, esa ventana. Muchas gracias al perfil de Twitter Mi Ventana Las Canteras, perdón, Mi Playa Las Canteras, por enviarla. Ya lo saben, pasa a la final, que se producirá la última semana de este mes de mayo. Wendy. Y en casa a lo mejor estén diciendo, ay, pues yo, oye, también quiero participar, Claro, también que- quiero que formar han parte dicho yo que de hay ese premios. concurso. Pues bueno, ya está, es que ya lo tienen aquí en mi espalda. El número de WhatsApp, 683-6361-82, y ustedes pueden enviarnos su ventana afortunada y quién sabe si también es ganadora y pasa a esa final. Y aquí Adrián les da un regalazo. Pues ojalá, Adrián estaría absolutamente encantado de seguir recibiéndolas, y los espectadores también, porque nos ha llegado, desde luego, que les está gustando mucho que les mostremos estos rincones de Canarias. Lo cierto es que
Ya eso, tenemos el verano a la vuelta de la esquina, festividades, fiestas, queremos saber pues el tiempo, que vamos a hablar aquí. Y vamos a verlo hoy en Tiempo al Tiempo, pero no lo vamos a ver en este momento, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, este fin de semana es festivo en muchos puntos de Canarias y en nuestro consultorio meteorológico hoy especial Meteofiestas, ahí va un avance. ¿Qué tiempo hará este fin de semana? Este fin de semana es la romería en honor a la Virgen de Fátima. Me gustaría saber qué tiempo hace en el Hierro. Déjame que te felicite, porque no hay cosa que nos importe más a los canarios, que son las fiestas, disfrutar del buen tiempo, y que hayas tenido esta iniciativa de contarnos qué tiempo vamos a tener en las fiestas. Oye, pues sí, es de agradecer. Pues muchísimas gracias, Así Wendy. que me encanta, me encanta. Lo que sí es cierto es que es viernes, que ya para mí, el viernes ya también forma parte de este fin de semana, y queremos saber qué tiempo vamos a tener en las próximas horas. Pues vamos a verlo. Venga, Wendy, vamos. para nosotros sobre todo que madrugamos, pues claro, con más motivo, porque enseguida nos metemos ya en el fin de semana. Bueno, decíamos al principio que empezaba el día con nubes altas y con algunas lluvias en el oeste, pero van a ir a menos conforme pasen las horas. Vamos a verlo como siempre, empezando en primer lugar por las islas más occidentales. Insistimos, ese paso de nubes altas, se van abriendo claros a mediodía, sobre todo en la isla de Tenerife, es donde más ratos de sol esperamos ya esta próxima tarde, especialmente en zonas del sur, aunque sí que es verdad que los claros serán transitorios en las islas más occidentales, es decir, hacia La Palma, hacia Hierro, hacia La Gomera. Al final del día, sobre todo en el Hierro y en La Palma, volveremos a ver nubes abundantes, pero a diferencia de las que teníamos esta mañana, no esperamos que las de la tarde dejen lluvia, con temperaturas que repuntan algo hoy, sobre todo en medianías y en cumbres. Se va a notar mucho, especialmente en la cumbre de Tenerife, pero que se mantiene sin demasiados cambios en las zonas más urbanas. Por ejemplo, El Rosario 21 grados, en Arure 21 grados, en general unas temperaturas muy propias ya para la época del año en la que nos encontramos. Esto en cuanto a las islas occidentales. Viajamos a las orientales, una situación de cielos incluso más despejados, especialmente en Gran Canaria. Por allí las nubes altas están pasando de largo y por lo tanto esperamos que allí tengan una tarde de sol, ni tan siquiera con mucha nube pegada al litoral, por lo tanto una tarde muy tranquila. Y sí que es verdad que esas nubes altas pueden rozar también las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pero también en este caso, y a diferencia de lo que sucedía en jornadas pasadas, no esperamos que dejen lluvia, y con temperaturas que aquí también suben un poco, sobre todo hacia Gran Canaria y especialmente en la cumbre, es donde más se notará. En el resto ya valores absolutamente normalizados, por ejemplo en Tías, en Lanzarote 25 grados, nada que ver con los más de 30 hace unos días. En Las Palmas de Gran Canaria una tarde de sol con 24 grados, así que ya lo ven, temperaturas agradables, nubes que van a menos, fiestas por delante. Yo no sé ya qué más se le puede pedir a este fin de semana, chicos. Muy completito. Promete mucho. Gracias, Adrián. Gracias. Bueno, y nosotros cambiamos de tema. Escuchen bien. Dana Sofía Castañeda Londoño no quiso esperar a nacer en el hospital y lo hizo el pasado lunes 9 de mayo, por sorpresa, en la farmacia de María Lorena León Luis, en plena avenida de Escaleritas en Las Palmas de Gran Canaria, y con la ayuda de los empleados de la farmacia y las clientas que se encontraban en ese momento, bajo un clima de tensión y algo de nerviosismo, eso sí, la pequeña llegó a este mundo. Sorprendente historia. Y lo anecdótico es que precisamente se recogieron a través de las cámaras de seguridad que están viendo. Una imagen que ha dado la vuelta a todo el archipiélago, seguramente que mucho más allá, pero creo que podemos saludar ya a María del Mar Díez, que es técnico en farmacia, que estaba allí presente en ese momento. María del Mar, muy buenas, bienvenida a Ponte al Día. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, felicidades por esa capacidad que tuvo de ayudar en ese momento, pero cuéntenos un poco cómo lo vivió, cómo fue esa historia. Pues mira, la verdad es que fue un momento muy intenso, un momento emocionante. Nosotros aquí intentamos pues acomodar a la muchacha como mejor podíamos, porque mi compañero Domingo llamándolo 112, mi jefa María Lorena bajando mantas, toallas, y claro, y yo ahí ayudando un poco también a la chica, a acomodarla, a que respirara. Y bueno, fue todo muy rápido y muy caótico, pero también muy organizado, ¿sabes? María del Mar, es que yo hacerte esta pregunta, no sé si tenías algún conocimiento de a lo que te ibas a enfrentar, de qué ibas a ver
algo para poder auxiliar, ¿no? Para poder ayudar en ese momento. Pues no tenía ningún conocimiento, no tenía ni idea. De hecho, o sea, cuando salía algo de sangre, así por así decirlo, en la tele, pues solía cambiar de canal. Pues muy bien. Pero me lo sé de pleno y de verdad impresionante. Lo más bonito, es que es lo más bonito que podía haber visto, ¿sabes? Súper bonito. Qué bonito también escuchar esas palabras y ser, bueno, pues testigo de ese momento, María del Mar. No sé si han podido hablar con la madre, cómo se encuentra esa pequeña. Bueno, la madre está bien, está muy bien, se está recuperando porque no deja de ser un parto y necesita su tiempo de recuperación y demás. Y la niña, ¿qué te voy a decir de la niña? La niña vamos, es una belleza, monísima, es muy buena y bueno, y aquí nos han conquistado el corazón a todos. María del Mar, entiendo que esos momentos, a pesar de la ilusión, ¿no?, de ser algo tan bonito, como dices, pues oye, hay un clima de tensión, ¿no?, porque todo salga bien, porque el bebé y la mami estén bien. ¿Cuándo fue ese momento que ya respiraron y dijeron, salió todo bien? Cuando la niña lloró. Claro. Cuando la niña lloró, ya lloramos todos. Ya era como la niña está bien, la madre está bien, y ya ahí lloramos. Desde que la niña se la pusieron en el regazo a la madre, mi jefa María Lorena le quitó el moquito y la puso la mantita, y ahí ya fue cuando nosotros pudimos respirar. Qué momento, ¿no? Qué alivio, ¿no? De pensar que, bueno, que al final todo ha salido bien. No sé, en esos momentos de tensión, ¿quién fue la persona que cortó ese cordón umbilical? Cuéntanos un poco, bueno, al final. Su madre, ¿Su madre? O sea, la misma Ana María. Llegaron los sanitarios justo cuando la niña ya había nacido y ella misma cortó el cordón umbilical. Fue bastante emocionante. María del Mar, te preguntamos por la bebé y demás, pero ¿y la madre, una vez dio a luz, cómo se encontraba? Porque no nos cabe duda que la dilatación fue rapidísima, sí, que fue un parto pues vaginal perfecto. Y fuera. Claro, sí, no, porque al parecer estaba en la calle, la vieron, estaba, bueno, sufriendo esos dolores, había roto aguas y en cuestión de muy pocos minutos, creo que 10 minutos, la trasladaron al interior de la farmacia y ahí, bueno, sucedió todo, ¿no? Sí, mi compañero Domingo sacó una silla, la sentó en la puerta de la farmacia, porque claro, ella ya se estaba incorporando del dolor, de las contracciones, y bueno, ya entre que Domingo estaba llamando al 112, después ya la metimos dentro, ya María Lorena bajó mantas, toallas y todo para mantener a la muchacha cómoda. Las mamás del colegio, que no quiero dejarlas atrás, las mamás del colegio estuvieron ahí en todo momento y bueno, te digo que fue algo que si se hubiese organizado no hubiese salido tan bien. Imagino. María del Mar, en las imágenes también vemos que en ese momento habían clientas en el interior de esa farmacia. ¿Recuerdas cómo reaccionaron? Porque claro, también les habrá pillado por sorpresa todo esto. Las madres del colegio. O sea, date cuenta, era una hora donde aquí está el colegio y estaban dejando a los niños. Entonces, claro, al ver, bueno, vieron a Ana María y automáticamente miraron y ya hicieron partícipe del momento. María del Mar, bueno, es que justo lo estábamos hablando, que la madre, una vez pues eso, ya se recuperó y dio a luz, volvió a esa farmacia para agradecerles, imagino, no sé cómo fue ese encuentro nuevamente. Y bueno, el lunes por la mañana que pasó, o sea, dio a luz la Ana María, por la tarde apareció su madre, o sea, la abuela de Ana Sofía, y al día siguiente también, y ya desde que ella pidió el alta voluntaria, vino por aquí y a darnos las gracias y nosotros, bueno, encantados, la abrazamos a la niña, bueno, estábamos muy, muy contentos, hemos creado un vínculo. Desde luego, María del Mar, pues nuevamente felicitarla por ese acto de, bueno, es el poder de la naturaleza, ¿no? De la fisiología que tenemos las mujeres. Qué emocionante, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado en Ponte al Día. Buen día. Nada, y yo destacar que hemos sido todos, las mamás,
María Lorena, Domingo y yo, y sobre todo la madre, Desde Ana María. Sin duda, un trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Bueno, esta imagen, se ha hecho viral aquí en Canarias en las redes sociales, pero vamos a conocer ahora otro tipo de imágenes que también han dado vuelta, a las redes, Arguiñe Águila. Hoy les traigo varias situaciones que no sé si les va a hacer reír o llorar, pero en todas el protagonista ha sido el vehículo. La primera, esto ha sido en Canarias, concretamente en Gran Canaria. Ese vehículo que ven es un coche de rally que se le ve adelantando por el arcén de la derecha mientras otros vehículos estaban en una cola en la autovía y se debían pensar este vehículo que por ir en un coche de carreras no tenía que cumplir las normas de circulación. Y ahora vamos a ver una escena realmente surrealista. Fíjense bien en la imagen. Ese señor está repostando y su coche de repente se le escapa y él sale detrás. El coche se mete primero en el túnel de lavado y la operaria le hace una señal para que pare, pero claro, el coche va solo. Cuando sale se estampa contra un muro y termina accidentalmente aparcado. Y ahora vamos a presenciar una persecución policial desde una perspectiva que nunca han visto. Vean. Frena, no quieres, frena, hombre, ¿quieres frenarle tú ahí? Frena, que nos vamos pa' amigo, frena, Benito, frena. Esto ha sucedido en Ourense, Galicia. Como han podido ver los propios ocupantes del vehículo, le piden a su amigo, al que conduce, que pare el vehículo y él hace caso omiso a sus peticiones. Después ya de casi 2 minutos, Benito termina frenando. Y terminamos con una situación crítica, pero que finalmente acabó en un susto. A priori, si ven las imágenes, pueden pensar, ¿pero qué hace esa señora corriendo detrás de ese coche? Pues bien, la señora se da cuenta de que está haciendo el vehículo algo fuera de lo normal y se acerca hasta él. En ese momento se da cuenta de que la ocupante está desmayada y empieza a hacer señales para que otras personas puedan ayudarle a parar el vehículo. Ahora la policía busca a estos buenos samaritanos para reunirlos con la mujer a que le salvaron la vida. Pues esas imágenes, gracias a Arguiñe, imágenes y esos momentos, veíamos lo que había sucedido en esa farmacia de Las Palmas de Gran Canaria, esa ayuda, estas imágenes también. Al final todavía en el mundo queda gente buena y esto es un gran ejemplo. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque a la vuelta les contamos cómo viene el tiempo para este fin de semana de muchas festividades en nuestro archipiélago. Tras años de abandono, el que iba a ser el nuevo Alfredo Kraus en Telde se encuentra ocupado. Un recinto inseguro. Lo más duro que vivió aquí es la muerte de un compañero mío que estaba aquí y murió de hipotermia. Aquí fue el chaval, se murió ahí sentado. E insalubre, en el que malviven personas sin hogar. Este es mi cuarto donde yo he sobrevivido. No viví aquí porque yo soy un superviviente, es decir, para irme debajo de un puente, veo que aquí hay una obra, que está abierta, que hay cuartos donde me puedo refugiar del frío. Que vaya ahí aquí, que proteja a una persona de caerse ahí. En unos minutos lo vemos en Ponte al Día. Y 37 minutos, lo prometido es deuda. Breve pausa, ya estamos aquí de nuevo en Ponte al Día. Siéntense bien, relájense y escuchen esta historia. Hoy, en nuestra sección Pioneras, les presentamos a Reyes de Miguel Renedos, precursora en una profesión que hoy día es necesaria, gratificante y al mismo tiempo arriesgada. Les hablo de una profesión que hace 20 años estaba ocupada solo por hombres. Nuestra pionera nació en Cáceres hace 57 años, estudió bachillerato y decidió estudiar técnico de emergencia sanitaria. Y fue por unas oposiciones de funcionaria por lo que se viene a la isla de Tenerife. Fue entonces cuando su vida sufre un revés que le hace plantearse su profesión e incluso la necesidad de dedicar su vida a ayudar por completo a los demás. A base de duro trabajo, esfuerzo y lucha social, nuestra pionera consigue convertirse en la primera mujer bombera en Canarias.
Asegura que no fue fácil y hay muchas cosas que cambiar, pero consiguió alcanzar aquello que hace 20 años era impensable que lo hiciera, por aquella época, una mujer. Reyes de Miguel Renedo, primera mujer bombera de Canarias. Bienvenida a Ponte al Día. Muchas gracias. Hacemos una pequeña cronología de su historia. ¿Qué le hizo pasar? ¿Qué le hizo cambiar de idea de ser funcionaria a convertirse en bombera? Bueno, lo has dicho muy bien, una situación familiar, un accidente en montaña con respecto a mis dos hermanos alpinistas. Tuvieron un sueño de ir al Himalaya y escalar una de sus grandes montañas. Y bueno, la fatalidad ocurrió que tuvieron un accidente, una luz arrastró a los 4 cuerpos, a las 4 alpinistas que iban, y de entre ellos 2 hermanos míos que fallecieron en ese accidente. Entonces yo me planteé en ese momento, lo primero, viajar a ese país en busca de sus cuerpos. Sí. ¿Cogiste un avión sola? Sí. ¿Y te fuiste hasta allí, donde enterraron sus cuerpos? En el lugar de montaña, no sé si... Sí, bueno, hay que tener en cuenta que en el alpinismo es fácil que los fallecidos alpinistas no se encuentren, ¿vale? En este caso tuvimos, entre comillas, la suerte de que otros alpinistas alemanes se arriesgaran a ir hacia la zona, localizar, a ver si encontraban los cuerpos, los encontraron y los enterraron en un lugar de difícil acceso. Entonces yo en aquel momento, pues sí, me monté en un avión después de prepararme muy bien para ir hasta el Himalaya y marché, monté en un avión con mi mochila y con el sueño de encontrar dónde estaban ellos. Y en ese viaje surgió el cambio de Reyes de Miguel. Fue una Reyes y volvió otra. Y ahí es cuando decides iniciarte como bombera, ayudar a los demás. ¿Era tu propósito? Sí, en realidad no le puse en aquel momento la palabra bombera. Simplemente... ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Date cuenta que estuve un mes caminando, sufriendo y pensando y sobre todo hacia mí misma, haciendo una retrospección interior, ¿no? Porque prácticamente no podía hablar con nadie, no hablaba ningún idioma de los que se hablaban allí y tuve mucho tiempo de replantearme mi vida. Vamos a los inicios de la academia, sí. Cuando ya empieza esa preparación para ingresar en el cuerpo de bomberos. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, los inicios fueron duros, pero duros en el sentido de que tenía como como dicen, un techo de cristal, pero el techo era por el desconocimiento de la mayoría de las personas que pensaban que una mujer no podía entrar en un cuerpo de bomberos porque no existía esa figura femenina en los cuerpos de Canarias y entonces pues directamente me echaban para atrás en forma de mensajes de eso es imposible, no puedes entrar, ¿no? Empecé a preguntar a ver dónde preparaban en esta profesión, contacté con una academia, pensaron que era para mi novio, cuando llamé me dijeron, pero tú eres una chica, digo sí, y no puedo participar, no puedo prepararme ahí, me dijeron sí, pero es que no hay ninguna más, digo no importa. Y ahí empezó mi andadura al principio fue un sueño, luego te topas con la realidad de que efectivamente tienen una serie de exámenes que en la mayoría pues no veía ningún problema en el sentido de que bueno tenía que sacar todos los carnés de vehículos pesados, claro. Tenía que estudiar un temario, no me preocupaba. Lo que sí me preocupó fue cuando vi las pruebas físicas, ¿no? En aquel entonces... Porque ahí no hacen distinción. En aquel momento no, en aquel momento las mismas pruebas físicas eran y baremadas al nivel para hombres y mujeres. Recuerdo que nos contabas una anécdota, me contabas una anécdota, ¿no? Cuando hablamos previamente a esta entrevista, con una de las pruebas que a ti sí que se te quedó grabada, que era los 100 metros lisos, si no recuerdo mal. Sí, siempre la pongo de ejemplo, ¿no? Porque cuando me preguntan, bueno, pero es que vais a hacer el mismo trabajo, digo, sí, efectivamente vamos a hacer el mismo trabajo, pero si tú para ingresar en un puesto de trabajo te basas en pruebas deportivas, que a nivel mundial hay un reconocimiento de lo que hace un hombre y lo que hace una mujer en cuanto a marcas,
pues tienes que tener esa distinción. Entonces, en relación a esa prueba de los 100 metros lisos, que además yo he sido corredora de 100 metros lisos, entonces sé de lo que hablo, ¿no? Para yo sacar el mismo 10 que un hombre, el tiempo que me exigían en aquel momento suponía estar por encima de la actual campeona de España en ese momento de los 100 metros lisos, mientras que al hombre no. Entonces tú ves... Pero ¿y eran conscientes cuando hacían esas pruebas de esto que nos cuentas? Porque bueno, al final... yo creo que al principio no eran conscientes, o sea, date cuenta que al no haber mujeres... No tener referente. Claro, que quisieran plantearse la posibilidad de entrar, pues yo creo que... no lo pensaron, ¿no? Una vez estás dentro, claro, como decías, eres la primera mujer, a los compañeros también les sorprendería, ¿no? Porque no estaban acostumbrados y pensaron que las mujeres no podían ejercer de bombera. ¿Alguna mirada, alguna sorpresa, algún comentario? No, yo creo que estaban más expectantes a la espera de que iba a entrar la primera mujer bombera. Estaban un poco como, bueno, cómo iba a ser la rutina diaria del parque, cómo me deberían hablar, cómo podrían plantearse ese trabajo conmigo. Yo creo, no sé si con otras mujeres hubiera sido igual, ¿no? Yo vengo de una familia de 10 hermanos y 8 son hombres. Estoy más que acostumbrada a estar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo actué normal, o sea, con mi forma de ser y mi forma de estar siempre practicando deportes con hombres. Entonces ellos, yo creo que el susto que tenían se les pasó muy rápido. Me han tratado siempre muy bien. Pero, ¿y a día de hoy, Reyes, hay más mujeres bomberas como tú? Bueno, hay más mujeres. En Canarias ahora mismo sí que hay, no sé si 3 o 4 mujeres bomberas. Aunque en tu parque todavía estás tú sola. En mi parque estoy yo sola de momento. Llevo 20 años trabajando allí sola, deseando compartir el vestuario con alguna. Estás en el parque de bomberos del aeropuerto Tenerife Norte, Los Rodeos. Sí, exacto. Empecé en Tenerife Sur. Allí estuve, creo que fueron 8 o 9 años y luego pedí traslado al aeropuerto Tenerife Norte. ¿Consideras después de 20 años que llevas en el cuerpo de bomberos que aún sigue invisibilizado el perfil de la mujer en esta profesión? En esta profesión está habiendo un cambio exponencial, o sea, en los 20 años yo he visto un cambio. Al principio date cuenta que cuando yo entré no había ni siquiera los EPIs necesarios para una mujer, o sea, yo las botas que llevaba eran 5 números más grandes, los pantalones que llevaba eran 5, 6 y 7 tallas más grandes y todo así. Ahora mismo ha pegado un avance fuerte. Hoy por hoy las pruebas físicas están diferenciadas, de hecho yo nada más entrar, una de las cosas que hice siendo interina fue denunciar ese hecho. Y gané ese juicio y esa reclamación con respecto a que hubiera esa diferenciación. Y hoy por hoy sí hay más mujeres que se lo plantean y que se preparan y que posiblemente en las siguientes oposiciones vamos a tener mayor número de mujeres en los parques. Vale, Reyes, ya para terminar, ¿qué consejo, qué le dirías a aquellas mujeres que todavía a día de hoy quieren aspirar o les gustaría estar en un puesto de trabajo que aún sigue siendo masculinizado, como el caso de bomberos? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, no solo las mujeres, yo llevo 20 años dedicada a ir por centros escolares contando mi historia para que sirva de referencia a niños y niñas, ¿no? Para que en un momento dado ellos mismos se puedan plantear que pueden optar a cualquier profesión. Entonces yo lo que les diría es que si eliges ser bombera o ser astronauta o ser física, lo que quieras, que luches por tu sueño, que nada te impida llegar y que es posible, es posible. Reyes de Miguel Renedo, gracias por haber hecho camino, primero que nada, a tantas mujeres y por haber estado hoy con nosotros contándonos tu historia. Muchísimas gracias por darme voz y sobre todo por dar voz a una profesión que llegará lejos, las mujeres llegarán lejos ahí. Gracias, Reyes. A ti, Wendy. Seguimos con más asuntos aquí en Ponte al Día, cambiemos radicalmente de tercio. Les hablamos ahora sobre el abuso de los psicofármacos, cuyo uso ha crecido como consecuencia del confinamiento derivado de la pandemia. Ayer, nuestros compañeros de Fuera de Plano abordaban este importantísimo problema.
El consumo de psicofármacos, tranquilizantes, ansiolíticos, pastillas para dormir, hipnóticos y antidepresivos prácticamente se ha triplicado en 20 años. El 22% de la población española admite haberlas tomado en el último año con y sin receta y el 13,4% combinarlas con alcohol. La ausencia del conocimiento de cómo operan las emociones nos lleva a intentar apagarlas constantemente. El disparate de consumo ansiolítico en cualquier circunstancia ha hecho que no sepamos enfrentarnos adecuadamente a nuestros miedos. Hay que ir a por la causa, no simplemente meter el medicamento para apagar el síntoma. La vida corriente se ha medicalizado y esto se traduce en que tan solo en 2021 los médicos recetaron 54 millones de cajas de ansiolíticos y 45,1 millones de antidepresivos en España. Mónica Delgado, ¿en qué condiciones se prescriben medicamentos como ansiolíticos, antidepresivos o pastillas para dormir? La ansiedad y los trastornos depresivos son patologías muy frecuentes en la población general que habitualmente trata el médico de atención primaria. Es cierto que muchas veces se hace un uso excesivo y prolongado de los ansiolíticos que no deberían cronificarse en el tiempo. Eugenia, usted está tomando un tratamiento de antidepresivos. ¿Qué es lo que ha ocurrido o ha motivado que usted recurra a estos medicamentos? Tengo una depresión por un problema laboral que ya surgió hace 4 años. No dormía, no descansaba, no pensaba, no podía comer. Lo único que se hizo en aquel momento fue medicarme. Me medicó mi doctora de cabecera. Estuvimos un largo tiempo con un medicamento. Yo a veces me lo intentaba quitar, pero no podía. Me he automedicado, eso no se hace, no se debe hacer, pero yo sabía que esas pastillas pues me iban a ayudar a estar como un poquito más fuerte. ¿Usted tiene miedo de que se le pueda generar una adicción? Claro que sí, tengo miedo. La pregunta que nos hacemos es clara. ¿Por qué los canarios toman tantos ansiolíticos? ¿Es un problema que solo afecta a nuestra comunidad? Se lo vamos a preguntar en este punto a Félix González, el psiquiatra, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de La Palma. Muy buenos días, Félix. Hola, buenos días. La pregunta, se la vuelvo a preguntar, ¿por qué los canarios toman tanto ansiolítico? Es decir, ¿ocurre solo aquí en Canarias? No, es un problema, yo creo que nacional, si hablamos de nuestro país. Lo que pasa, también hay que desdramatizar el asunto. No, la gente no se debe sentir culpable de tomar un medicamento que a fin de cuentas lo mandamos los médicos, los psiquiatras. Lo que pasa es que hay un problema con la atención en cuanto a que si no tenemos demasiado tiempo, el suficiente tiempo para escuchar y para darle lugar a la palabra, pues tendemos a medicar más los médicos. Entonces, lo último que deberíamos hacer es que la gente se sienta responsable y culpable de esta situación. Tenemos que arreglar estructuralmente el sistema sanitario, tenemos que mejorar los recursos. Ahora hay una dotación que va a incrementar el personal sanitario, y cuando contemos con más tiempo para escuchar a la gente medicaremos menos. El problema de los ansiolíticos y de los antidepresivos que se está hablando, yo doy por hecho de que lo ha mandado un médico con la mejor fe y el mejor criterio, pero es verdad que a veces con las citas que no se dan con el tiempo o con la frecuencia que se necesita, los medicamentos se van quedando ahí, se van quedando y se tienen más tiempo del debido. Pero la gente debe saber que a este tipo de medicamentos siempre se pueden reducir, siempre se puede abordar una disminución progresiva, paulatina, y siempre se pueden dejar, que no se preocupen y que nos pregunten, siempre se puede hacer. Félix, en relación precisamente a eso, al uso de este tipo de medicamentos, los médicos advierten de la posible dependencia que puede crear en el paciente este tipo de medicamentos. ¿Eso es así? ¿Pueden crear dependencia, que se enganchen a ese tipo de medicamentos? Bueno, tiene su parte cierta, es decir, un porcentaje de la población es proclive a engancharse a algo, a ser adicta a algo, a medicamentos o a otro tipo de sustancias, pero la mayoría de las personas, cuando las asesoramos bien, dejan el medicamento sin problema. El asunto es, quizás si tuviéramos más acceso a otro tipo de abordajes psicoterapéuticos donde nos ayuden a pensar en cómo afrontar las cosas,
la vida, las circunstancias, los problemas, las preocupaciones, necesitaríamos menos medicamentos, pero yo creo que está sobredimensionado la cuestión de la adicción a los psicofármacos. La gente toma psicofármacos, pues se los mandamos a los médicos. Y también hay que tener en cuenta una cosa: el sistema sanitario tiene que mejorar en el sentido de que los médicos también estamos con una saturación importante. Se habla de cifras que giran en torno al 40-50% de burnout en la población sanitaria, es decir, que nosotros también somos responsables de esta situación. Preguntarle también, Félix, bueno, dos cosas. Primero, ¿pasa la solución por tener más tiempo para hablar con los pacientes? Y segundo, ¿podría hacerme una valoración si son más las mujeres o los hombres quienes consumen los psicofármacos? En general, por lo menos en lo que es salud mental, las mujeres acuden más a nuestra consulta, los hombres acuden menos. Es cierto que ahí hay un problema, las mujeres tienen más posibilidades de pedir ayuda. No debemos pasar por alto que las mujeres tienen una esperanza de vida 4 o 5 años por encima de la nuestra. Nosotros aguantamos más, nos llevamos las cosas de otra manera, pedimos menos ayuda. Bueno, ahí hay un asunto. ¿Usted cree, Félix, perdón por interrumpirlo, pero se refiere a que quizás las mujeres consumen más psicofármacos? ¿O es que no le entendí? Las mujeres acuden más a los servicios de salud mental, entonces si acuden más a los servicios de salud mental es más probable que tengan más tratamientos indicados. Eso no quiere decir que los tratamientos estén mal indicados, sino que en realidad una mujer con depresión es más fácil que acceda antes a un tratamiento que un hombre. Pero bueno, eso no quiere decir, repito, que por ser mujer estén más medicadas. Lo que pasa es que... A lo mejor necesitan más ayudas, quizás, ¿no? Por la sobrecarga en casa. Piden más ayuda. Claro. Piden más ayuda, sí. Pues Félix González, psiquiatra del jefe de servicios de psiquiatría del Hospital Universitario de La Palma. Gracias por aportarnos todos estos datos en esta mañana aquí en Ponte al Día. Gracias. Bueno, pues a esta hora, cuando quedan apenas 5 minutos para que sea ya mediodía en Canarias, vamos a ver qué está sucediendo en la calle en nuestro archipiélago. Muy pendientes de la posible salida de la prisión de Juan Grande en Gran Canaria de Fernando Torres Baena, el principal condenado en el caso Cárate. Allí, en la prisión de Juan Grande, está Cristian Cárdenas. ¿Qué tal, Pedro? Sí, aquí seguimos en la prisión de Juan Grande, en el centro penitenciario Las Palmas 2, de donde se espera la más que probable y más que inminente salida de Fernando Torres Baena, en lo que va a ser, como ya saben, un permiso de 3 días después de más de 3 años de prisión de manera ininterrumpida. Seguiremos contando todos los detalles a lo largo de la mañana aquí en Ponte al Día. Y una imagen que ha dado la vuelta a España y que sin duda impresiona: ese salto de un hombre desde un acantilado en Mallorca. Punto de redacción, Nira Casanova. Sí, así es. Y antes de comenzar, si les parece, vamos a advertir de la dureza de las imágenes que vamos a ver a continuación. Atención a estas imágenes que, como bien indicabas, Wendy, han dado la vuelta al mundo. En ellas vamos a ver a un joven, como están viendo ahora mismo en pantalla, en un acantilado de 25 metros de altura, y cómo se tira. La que está grabando es su mujer. Lo hace nada menos que desde un barco con su hijo. El joven de 31 años choca contra las rocas y fallece en el acto. Salvamento Marítimo ha localizado el cuerpo sin vida de esta persona, de este joven de 31 años, en el fondo del mar. La mujer ha necesitado además asistencia psicológica, un trágico suceso que, como les decía, tenía lugar en la tarde de ayer. Gracias, Nira. Y 22 años de problemas y de desidia han terminado con el Centro de la Cultura en el municipio de Telde, en Gran Canaria, pues completamente ocupado. Tras años de abandono, el que iba a ser el nuevo Alfredo Creus en Telde se encuentra ocupado. Un recinto inseguro. Lo más duro que vivió aquí es la muerte de un compañero mío que estaba aquí y murió de hipotermia. Aquí fue el chaval, se murió ahí sentado. E insalubre, en el que malviven personas sin hogar. Este es mi cuarto donde yo he sobrevivido. No viví aquí porque yo soy un superviviente, es decir, ahí me debajo de un puente, veo que aquí hay una obra que está abierta, que hay cuartos donde me puedo refugiar del frío. Que vaya ahí aquí, que proteja a una persona de caerse ahí. En unos minutos lo vemos en Ponte al Día.
Pues lo veremos en unos minutos, pero ahora nos ocupamos de otros asuntos, porque las producciones de cine en España, a pesar de la crisis a la que se han visto sometidas, siguen, pues resistiendo, y Canarias es un destino preferente para este sector, Wendy. Lo que no está resistiendo también es la recaudación. Por eso hoy, en Consumo Cuidado, vamos a hablar del futuro del cine. Arguiñe Águila. Como decías, Canarias es un destino preferente para las producciones audiovisuales debido a sus condiciones climáticas, los paisajes, incentivos fiscales y la seguridad que ofrece. De hecho, Canarias en 2021 batió su récord de rodajes audiovisuales, más de 150 producciones entre películas, series, documentales, cortos y animación que dejaron casi 100 millones de euros. Y si hablamos a nivel nacional, los rodajes actuales con los que se hicieron en 2019, si comparamos esos rodajes, la cifra se mantiene. En 2019 se llevaron a cabo 623 rodajes y en 2021 615. Un tercio de los rodajes en el último año corresponde a películas. Sin embargo, la caída del sector sí se hace visible en la recaudación. Las películas españolas recaudaron 88,9 millones de euros en 2019 y el año pasado, en 2021, se recaudaron 37 millones de euros. Como pueden ver, no llegó ni a la mitad, a pesar de las expectativas puestas sobre la recaudación del sector con la vuelta a la normalidad. Esto solo si hablamos de películas españolas, pero si hacemos un análisis de recaudación total obtenida en las salas, en 2021 se recaudaron 251,2 millones de euros, una tendencia al alza respecto a 2020, cuando se recaudaron 171 millones de euros, pero casi un 60% menos respecto a 2019, cuando se ingresaron ni más ni menos que 624 millones de euros en entradas. Una cifra que también queda reflejada en el número de espectadores que acudieron a las salas de cine. En 2019 asistieron 105 millones y en 2021 41 millones. Como consecuencia, que muchos cines en esta situación no resistan y tengan que echar el cierre. En concreto, en 2021 se tuvieron que cerrar más de 3.500 salas. Pero el problema no se limita a la afectación económica de la pandemia. La asistencia a las salas de cine es una tendencia a la baja que se mantiene ya desde hace ya algún tiempo, en buena medida debido a la creciente acogida del streaming en plataformas de pago. Nosotros hemos querido salir a la calle para comprobar si esta tendencia es cierta y este es el resultado. Yo de prefiero el cine, pero empecé a venir hace poco tiempo. Regularmente 2 veces al mes. Hace ya muchos años, más de 40 años que no iba a un cine. Pues un año decidí venir a una excursión con mi hija al cine a ver qué era esa cosa que la gente le llamaba tanto la atención y demás. Y dije, esto para mí es 6. Cuando yo pensaba yo pudiera estar en mi casa viendo una película en mi camita, con mis rosquitas, con mis refresquitos. Hombre, pues duda creo que con las plataformas y eso que hay, yo mejor en casa, más por el dinero y tal. Pago 2 euros al mes o algo así. Que veo series y películas en mi casa y documentales, o sea, depende de lo que tenga ganas. Pero así todo, o sea, disfruto mucho más en el cine y es algo como especial. Es otro estilo que quedarse en la casa siempre, porque uno se queda encerrado y está solo. Hoy está con nosotros Pablo Rodríguez, él es ayudante de dirección y actor y nos va a ayudar a analizar la situación del cine en nuestro país. Buenos días, Pablo. ¿Cuál es el futuro de las salas de cine? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues, a ver, ¿puedes repetirme la pregunta? Porque os oigo un poquito de lejos, a ver. Sí, te preguntaba que cuál era el futuro en las salas de cine. Bueno, hombre, sí, bueno, desde mi punto de vista, claro, es solo una humilde opinión. A ver, yo quiero creer que las salas de cine van a seguir existiendo, ¿no? Es verdad que ahora con todas las plataformas y toda la oferta de streaming, lo que decía por aquí alguna señora que entrevistabais, que es muy cómodo quedarse en casita con ese plan de manta y peli, ¿no? Pero yo creo que la sala de cine, al igual que el teatro y que incluso la televisión, yo creo que tiene algo que no tiene el streaming, ¿no? Que a lo mejor es esa inmediatez, el estar compartiendo una historia, una película con un montón de gente en una sala, ¿no? Ese toque romántico, yo creo que quiero pensar que va a hacer que la sala siga existiendo, aunque sea tristemente en menor medida, ¿no? Con menor aforo. Sí, de hecho había otra señora que sí decía que tenía ese encanto, ¿no? Y dime, Pablo, ¿hacia dónde se dirige el cine en España?
Bueno, de nuevo preguntas que son, es verdad que son muy amplias, ¿no? Que podríamos a lo mejor estar opinando y hablando y seguramente alguien con más datos que yo o con más conocimiento te podría responder de forma más certera, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión. ¿Hacia dónde está caminando el cine? Hombre, yo creo... A ver, es verdad que la amplia oferta, por un lado, pues es maravillosa, ¿no? Porque gente como nosotros, trabajadores que trabajamos en rodajes y demás, pues también nos da una oportunidad increíble para seguir creciendo, desarrollándonos. Es un tipo de industria que, por ejemplo, aquí en Canarias, ¿no? Pues está trayendo muchas cosas positivas. Pero creo que también, por otro lado, hay determinadas plataformas que quizá esa sobreproducción quizá les está pasando factura, ¿no? Como los problemas que está teniendo últimamente Netflix, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el futuro del cine en general, complicado decirlo, pero bueno, yo creo que con que sigamos queriendo contar historias y que nos cuenten historias, eso no va a acabar de crecer nunca, ¿no? ¿Y crees que el cine español es competitivo, puede competir con el cine internacional? ¿Lo está haciendo? Yo creo que ya hace bastantes años que se ha demostrado que el cine español tiene ese potencial, ya no solo potencial, es que lo ha demostrado en acto, ¿no? De poder competir con grandísimas producciones, ¿no? Ahí, todos conocemos La Casa de Papel, todos conocemos Élite, todos conocemos tantas series de producción española que han cruzado las fronteras de una manera espectacular, de una manera brutal y que compiten a ese nivel, ¿no? De las grandes franquicias, incluso norteamericanas, ¿no? Que dominan el mercado. Entonces, respuesta corta, yo creo que podemos hacer frente y lo estamos haciendo, ¿no? Competir en ese sentido, ¿no? De hecho, recientemente, si nos trasladamos ahora a Canarias, hemos visto un vídeo promocional de Fuerteventura para atraer a productores audiovisuales y, de hecho, ahora han venido hasta aquí 40 directivos, hasta el archipiélago, pues, de diferentes plataformas y también de este mundo, ¿no? Hay quien llama a Canarias el Hollywood de Europa. ¿Qué hay de cierto en esto y hay algo de exagerado? Pues mira, yo te diría y ya no solo es una opinión, sino es una vivencia personal, es real, por una serie de características, ¿no? Que a lo mejor no interesa ahora detenernos en ellas, pero es verdad, unos incentivos fiscales, pero luego pues los paisajes que tenemos, ¿no? La riqueza, la variedad de ofertas a todos los niveles, ¿no? Tanto de profesionales que ofrecen sus servicios, ¿no? Los service que les llaman, ¿no? Cuando vienen producciones extranjeras, como ya digo, la naturaleza que ofrece este sitio, ¿no? Entonces, vamos a ver, Marvel, Star Wars, producciones de fantasía, de ciencia ficción, vienen aquí, ¿no? Todo tipo de historias. Entonces, aparte, una cosa curiosa también, que vamos, a lo mejor hay algún experto por ahí que me corrige, pero tenemos exactamente el mismo clima que en California, o sea que, quiero decir, incluso en ese aspecto nos parecemos a Hollywood, a Los Ángeles, y efectivamente, de hecho de Los Ángeles se ha ido migrando mucha producción también, y se ha estado haciendo fuera, en otros lugares de Estados Unidos, pero sí, Canarias está en la mira de los grandes cineastas y de las grandes productoras. Entonces, Canarias, Hollywood de Europa, por supuesto, y bienvenido sea, ¿no? Nos quedamos con eso. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Yo vuelvo a trabajar, que estoy aquí en mitad de faena. Gracias. Bueno, pues desde luego lo hemos visto. Canarias se ha convertido en un plató maravilloso para tantas producciones y no es para menos. Porque y que sigan viniendo. Que sigan viniendo, que eso es inversión, eso es producción y desde luego, bueno, que merece la pena con los espectaculares paisajes que tenemos en nuestro archipiélago. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta, Wendy, ¿qué tenemos a la vuelta? Bueno, pues vamos a hablar de la fiesta. Él me lo pregunta a mí porque saben que a mí me gustan las fiestas, que me gusta saber del tiempo que vamos a tener porque me gusta disfrutar. Así que nada, en unos segunditos de nada estamos ahora aquí mismo para hablarles del tiempo y de las fiestas hasta ahora. El fin de semana llega cargado de fiestas. Este fin de semana es la romería en honor a la Virgen de Fátima. Me gustaría saber qué tiempo hace en el Hierro. ¿Qué tiempo hará este fin de semana? Tranquilos, en unos minutos se lo contamos en Ponte al Día.
12 y 14 minutos, seguimos aquí en directo en Ponte al Día y abrimos el tiempo para la conversación y también para el debate. Hoy hablamos del amplio dispositivo que dispone Canarias a la hora de realizar búsquedas y rescates en nuestros entornos naturales. Algo que ahora con la llegada del verano son muchos los que acuden al monte o a los riscos o a otras zonas y eso puede entrañar serios peligros. Toda advertencia es poca. Hablamos de ello con José Carlos Herrero, que es guía de montaña y educador ambiental. Bienvenido. Con Joaquín Santos, que es cabo primero del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. Bienvenido también. Con Basilio Bravo, que es técnico deportivo en media montaña y miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña. Bienvenido. Y también con Laura Álvarez, que es guía de turismo activo especializada en el Parque Nacional del Teide en la isla de Tenerife. Bueno, vamos a ver los datos en este sentido, porque bueno, estamos viendo cómo esas imprudencias y esas actividades a veces pueden entrañar ciertos riesgos. Y lo cierto es que esos rescates, esas búsquedas también pueden tener algún tipo de coste. Lo vamos a ver ahora. Situaciones muchas veces que vemos que están provocadas, como digo, por las imprudencias. Desplazar efectivos, rescatar con un helicóptero o con un barco, eso conlleva un dinero. ¿Sabían ustedes que esos servicios se cobran, como estamos comentando? Pues se cobran, sí. Y en concreto esas tasas las aplica el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. Por mucho que parezca que se trata de un objetivo recaudador, lo cierto es que la intención es profundizar en la prevención a la hora de realizar prácticas deportivas que puedan entrañar algún tipo de riesgo. ¿Cuándo nos pueden cobrar esas tasas de rescate? Bueno, pues hay una serie de supuestos. Vamos con ello. Que la situación de emergencia se produzca por la práctica de una actividad que puede entrañar algún riesgo o peligro, como por ejemplo submarinismo, windsurf, descenso de barrancos, escalada, paracaidismo o parapente, entre otras muchas. También cuando la búsqueda o rescate se debe a no atender a las advertencias de peligro ubicadas en el lugar. También cuando se realizan actividades en lugares prohibidos, al realizar actividades contrarias a alguna orden o advertencia de las autoridades, también cuando no llevemos el equipo adecuado para una actividad o cuando se avise a los servicios de emergencia y finalmente no sea necesaria su actuación. Es cierto que hay una excepción con el senderismo. No es una actividad que esté considerada de riesgo, pero si se realiza ignorando las señales o se camina por una zona sin permiso o sin el equipamiento adecuado y se origina esa emergencia, en ese caso sí que entrañaría el cobro de una tasa. ¿Cuánto se cobra? Bueno, pues es en función de los efectivos y el equipamiento movilizado. Así la fija el Gobierno canario. Por cada integrante de emergencias y salvamento movilizado, 36 euros la hora. Por cada helicóptero, 2.000 euros la hora. Por cada vehículo, 40 euros la hora, y si hay que movilizar el vehículo de puesto de mando avanzado, 300 euros la hora, y además también mismo precio si hay que utilizar una embarcación. Ahí están, no sale ese tipo de acciones, de movilizaciones, se pagan. Vamos a plantearlo aquí en nuestra mesa. Vamos a empezar con José Carlos. ¿Cuáles son los rescates, las búsquedas que más se realizan aquí en Canarias? Esas situaciones de emergencia que más se producen. Bueno, en concreto lo que nos solemos encontrar nosotros trabajando como guías, pues muchas veces sobreestimación de las capacidades físicas, desorientación, no hacer caso de las alertas meteorológicas, suele ocurrir mucho, salir a caminar en días de mucho calor que pueden producir golpes de calor. Y bueno, es el día a día que muchas veces nos encontramos. Yo particularmente creo que hay un fallo en lo que es la información hacia la ciudadanía y se debería trabajar más en eso, en un tema de educación, creo, más que afán recaudatorio, que también está bien porque hay a veces que las negligencias pues, pueden acabar en una desgracia en modo con los equipos de rescate. A la hora de realizar esas búsquedas, esos rescates, normalmente el motivo es por, bueno, pues esas imprudencias, por no estar atento a las señales, o también se puede deber a otras cuestiones. ¿Te refieres a la hora de salir? A la hora de salir a rescatar a alguien que esté en una situación de emergencia. Sí, no solo son imprudencias, también son accidentes sobrevenidos. O sea, en el ámbito que hay todo, no solo la imprudencia, la gente sale al monte y le sobreviene el accidente. O sea, por precauciones que pongas, siempre
la montaña tiene unos peligros que son subjetivos que te pueden acarrear un accidente, vamos. ¿Falta señalización, mensajes de advertencia en esas zonas de campo, esas zonas de caminos o de senderos, o es básicamente la poca responsabilidad de algunos que acuden a esas zonas? Bueno, personalmente yo creo que la red de senderos que establece el Cabildo Insular de Tenerife tiene una buena señalización. Evidentemente está sujeta a veces ya no solo al mantenimiento, a los presupuestos, sino también al vandalismo, que a veces pues, se puede llevar en la zona, o en determinada zona, y puede haberse afectado el usuario. Y en cuanto al principio a lo que comentaba, nosotros en particular, hablo quizás a lo mejor la carencia educativa. Afortunadamente, como técnico de deportes del ayuntamiento donde trabajo, en Garachico, tenemos la suerte de comenzar ahora mismo con un trabajo exquisito con el Colegio Antonio del Valle Menéndez a través del AMPA, el Instituto Don Lorenzo de Horta, en donde formamos también digamos, a la base, a los menores, a tener esa educación ambiental y sobre todo de seguridad. Estamos haciendo un trabajo de desenvolvimiento en el medio que creo que es bastante correcto y que puede ser el futuro para que el día de mañana este tipo de acciones pues sean mínimas. También es cierto que vamos un poquito más allá con miembros de los grupos de protección civil que tenemos también en Garachico y que esto se haga extensivo al resto de municipios que creo que también se hacen en determinados sitios. Bueno, informar a la población para que sea consciente de los peligros, de los peligros que puede suponer a realizar este tipo de actividades. Laura, yo no sé si esas imprudencias en su mayoría se deben, bueno, pues a personas que no conocen al terreno, a turistas, o también se dan casos, bueno, pues de gente de aquí. Bueno, desde mi experiencia, la verdad que te puedes encontrar ambos casos. Incluso me atrevería a decir que el turista, el extranjero, sobre todo de países nórdicos, Centro Europa, viene mucho más preparado en algunas circunstancias que el propio turista local de flujo interno, ¿no? dentro de España. Digamos que tiene una mentalidad un poco más abierta y más conocimiento a lo que es nivel senderismo y preparación. A pesar de ello, yo sobre todo que trabajo en Parque Nacional del Teide, que bueno, es uno de los más visitados a nivel europeo y por lo tanto es un lugar muy demandado para visitas, pues bueno, te viene desde un extranjero que es un poco más experto en este sentido y que está más acostumbrado al senderismo, hasta uno pues que simplemente viene por hobby y por divertirse y ver el paisaje. Entonces en esos casos lo que más predomina sobre todo es la falta de equipamiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el Parque Nacional del Teide, si hablamos ya del pico, que es el punto más alto, pues el nivel de insolación es mayor. Y ya luego pues además el factor altitud, claro, que la falta de oxígeno es mucho inferior, ¿no? Y mucho más inferior, y bueno, son factores que también juegan un papel fundamental. Entonces eso hasta ahora lo más común, ¿no? Bueno, pues para muestra de lo que estamos abordando en esta mesa, bueno, pues un botón. A la 1 de la mañana de hoy concluía un rescate en Los Gigantes, en la isla de Tenerife. Tiene más datos Nira Casanova. Sí, así es, Pedro. Sobre las 9 de la noche aproximadamente, los bomberos de Santiago del Teide recibían la alerta de una persona que se encontraba en la zona de los acantilados de Los Gigantes y que no podía continuar con su recorrido. Hasta allí se desplazaron también los bomberos de San Miguel de Abone, incluso la policía local, quien puso a esta persona a salvo en la zona de Los Gigantes. Hay que decir, como bien destacabas, que la persona se encuentra en buen estado y que el operativo acabó sobre la 1 de la mañana. Gracias, Nira. Bueno, el factor de la imprudencia, como estamos viendo aquí en nuestra mesa, está presente, bueno, pues en la mayoría de los casos, rescates y búsquedas que se producen, bueno, pues en todo el archipiélago. En este caso, vámonos hasta la isla de Lanzarote. Nos encontramos en el Parque Natural de los Volcanes, en la isla de Lanzarote, en el entorno de Montaña Colorada. Este volcán fue el último de la serie eruptiva de Timanfaya, erupcionó en 1736. Es por ello que cada día lo visitan cientos de turistas y de senderistas que vienen a hacer ese sendero circular que bordea Montaña Colorada. Hace unos días conocíamos que 2 senderistas tenían que ser rescatados tras subir a la cima de este volcán, ya que no podían iniciar el descenso porque presentaban un cuadro de ansiedad. Queremos conocer cómo fueron los hechos y por qué se tuvieron que personar los bomberos. Para ello hablamos con el gerente del Consorcio de Seguridad de Emergencias del Cabildo de Lanzarote. En
Enrique, cuando llegan los bomberos, ¿qué es lo que se encuentran? ¿Cuál es la situación? Nosotros cuando llegamos ya estaba la policía local con ellos acompañándolos. Nosotros cuando llegamos les dispensamos lo que es hidratación, agua, y ya los bajamos de una manera más segura y ya los pusimos en lo que es el camino seguro donde estaban ellos, de donde habían llegado, ya por sus propios medios ya pudieron seguir. ¿Se han encontrado con más acciones de este tipo en la que senderistas se salgan del sendero incumpliendo con las normas de este parque natural? Su autorización era un grupo de senderistas, me han pedido una autorización, lo que es a medio ambiente, se la había autorizado para un sendero que ya está marcado y señalizado por la ruta de senderos de la isla de Lanzarote. Ellos se fueron, no se sabe por qué, pero a hacerse los selfies, esas cosas. No han sufrido ningún percance, pero sí el que ha sufrido percance es el deterioro medioambiental si todos hacemos caso omiso a las leyes y sobre todo de los parques naturales. Avanzamos por este sendero de montaña colorada y miren con lo que nos hemos encontrado, y es que muchas personas haciendo caso omiso al no salirse de este sendero, vemos cómo se ha creado un camino en la falda de montaña colorada, generando pues ese impacto geológico sobre la montaña, y como hemos dicho es un hecho sancionable y que está totalmente prohibido de salirse de los senderos establecidos. Bueno, ya vemos que ya no es solo la movilización de efectivos de emergencia en caso de rescate, sino también el impacto medioambiental que estas imprudencias causan en nuestros entornos naturales. Veíamos esa noticia que nos comentaba nuestra compañera Nira Casanova de ese rescate en la zona de los Gigantes. José Carlos, es una zona bastante peligrosa y que la gente aún así hace caso omiso a ese peligro. Sí, ahora mismo yo diría que es uno de los puntos calientes en cuanto a rescate de la isla. Si no me equivoco, hay un cartel en la entrada de ese canal que prohíbe el tránsito y mucha gente pues está yendo allí en busca de la foto, en busca del momento, y claro, eso es una imprudencia grave que puede poner en peligro a los cuerpos de rescate y después lo que puede conllevar con prohibiciones de otro tipo. Independientemente también de que ahora mismo en esa zona en concreto está la cría, como tú decías, de la protección medioambiental, la cría puede ser la época de cría del guincho, estamos hablando del ave en más peligro de extinción de toda Canarias y que está prohibido llegar al final de los barrancos en todo el Parque Rural de Teno. Joaquín, tú tienes una amplia experiencia en la materia, no sé si puedes recordarnos algún momento tenso, algún rescate, alguna intervención que te haya quedado grabada por la dificultad y por las circunstancias. Bueno, los rescates, llevo 30 años aquí ya en Canarias, desde que llegué a la unidad de rescate, y pues han sido muchísimos, ¿no? Me imagino. Puedo mencionar unos cuantos, pero el más cercano que tengamos puede ser hace un par de años, más o menos va a ser ahora, fue en el mes de diciembre en La Gomera, unos barranquistas que fueron a hacer el barranco del Cedro, y el rescate de sí, muchas veces igual te quedan recuerdos de otros rescates que no son tan técnicos, pero son más laboriosos, o que las inclemencias del tiempo te lo ponen peor, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero aparte del mal tiempo que hacía, pues fue muy técnico, ¿no? Es un barranco que tiene una cascada de 150 metros, que creo que es la más grande que hay en Canarias, vamos. Y aquel día llovió bastante, fueron los barranquistas y uno de ellos pues quedó en la mitad de la pared colgado, no pudo solventar el bajar hacia abajo y tuvimos que ir a buscarlo. Salimos ya de noche en helicóptero, entramos al barranco, el barranco entraba en carga porque estaba arreciando la lluvia y bueno, pues cuando llegamos hasta el punto esto es una secuencia, ¿no?, en la que vamos descendiendo por la pared, montando reuniones, entonces siempre por la cuerda solo baja uno, hasta que no queda la cuerda liberada tiene que bajar el otro. Bajó un compañero, ¿no?, intentó solventar, ayudar, le cayó, como había más lluvia, le cayó una piedra a él, le golpeó en el brazo, le dejó bastante fastidiado, aún así bloqueó, tuve que bajar yo con él también otro más. Claro, al final nos vimos 3 personas colgadas de cuerdas en 150 metros, bajando agua, piedras, en una situación en la que tú técnicamente ya tienes que ir muy fino para no tener ningún fallo, solamente para tu autorrescate, más, si cabe, pues pasar esa persona a tu sistema de cuerdas para evacuarla, ¿no? Entonces fue un momento de bastante tensión, porque la persona, pues bueno, cuando llegas allí, pues entra relativamente en pánico, ¿no? Están tranquilos, pero cuando tú llegas al sitio se ponen más nerviosos, ¿no? Entonces, pues había que cortar cuerdas, había que cortar cosas. Un operativo bastante complejo y bastante delicado, vamos, de los que más.
y que les pone en peligro también a ustedes, a los servicios de emergencia. Ya no es solo realizar esa actividad, sino que que también entraña riesgo también para los profesionales. Hablando también del senderismo, no está calificada como una actividad de riesgo por la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias, pero es importante recalcar también la importancia de, si no tenemos experiencia, acudir con un guía, ¿verdad, Basilio? Sí, bueno, vamos a ver. Tampoco lo que queremos decir es que esto se comercialice, ¿no? Es decir, tampoco es necesario de ir a hacer actividad en el medio natural y que necesites imperiosamente llevar un guía, pero sí tener una serie de conocimientos que en este caso te hagan ser autónomo o por lo menos minimizar cualquier tipo de momento adverso que puedas sufrir, ¿no? Entonces está claro que determinadas rutas yo creo personalmente que sí que es recomendable llevar a un guía en montaña, porque tiene a lo mejor la experiencia, tiene los conocimientos necesarios como primer interviniente de cara a una situación adversa, buscar la tesitura de salir airoso, o por lo menos contribuir a que sea airoso. En un caso concreto, la ruta de la 04 en un momento dado, que se sale de Playa del Socorro hasta el Pico del Teide, es una ruta que sí, que es una ruta exigente, es una ruta que conlleva una preparación previa en un principio, o para personas que ya tengan experiencia, pero también es verdad que mucha gente se aventura, ¿no? A veces quizás no es la situación propiciada, sino a veces la mala suerte también juega un papel importante, como hace un momento comentábamos o viendo las noticias de la famosa fotografía, un selfie, ¿no? Es decir, hemos tenido quizás la mala suerte de encontrarnos en un trabajo de guía con una situación paralela de dos personas e ir a hacerse una fotografía y la persona que estaba sacando la fotografía dar pasos hacia atrás, no ver un desnivel y pronunciarse una caída de 1 metro, un impacto bastante duro en la cadera. La situación de una posible fractura en la cadera puede conllevar a un riesgo, digamos, más negativo y tener que llamar a los servicios de emergencia y volar el helicóptero del GES y hacer un rescate a 3.200 metros de altitud, bastante laborioso, complejo, y simplemente con una situación, la verdad que de mala suerte, no fue propiciado, pero desgraciadamente se dio. Evidentemente no queremos decir que cada vez que salgamos a caminar a cualquier paraje natural tengamos que ir con un guía, pero sí que lo que quería decir es que sí que es necesario, en caso de a lo mejor un grupo bastantes personas o un terreno complicado, como puede ser el Parque Nacional del Teide, ¿verdad? Sí, claro, no hay que olvidar sobre todo el factor a nivel sobre todo orografía, ¿no?, que tenemos aquí en Canarias. Incluso a nivel de Parque Nacional del Teide hay muchos senderos que empiezan fuera y estamos hablando de un terreno que está prácticamente predominado por la pinocha y no tiene nada que ver caminar en pinocha con caminar a lo mejor luego en Malpaís, ¿no?, que también predomina bastante en el Parque Nacional. Entonces, si es un grupo ya considerable de personas, ¿no?, pues sí es importante intentar contar con un profesional que realmente tenga formación y que sepa dónde se mueve, ¿no? Hay muchos casos que, pues la gente al final, por ocio, por hacer algo diferente el fin de semana, se organizan grupos, deciden hacer un sendero juntos, y piensan que es algo fácil, pero hay que tener en cuenta muchos factores y al final, pues como comentaba el compañero Basilio, pues nosotros no solo damos la información acerca de el equipamiento, ¿vale?, sino también pues acerca de los posibles inconvenientes que podemos encontrar por el camino, atienda donde estamos caminando, ¿no? Pues lo que comentaba antes, por ejemplo, el nivel de insolación, el tipo de terreno, la altura y todo eso, pues al final un guía especializado tiene formación de primeros auxilios, formas de desplazamiento según donde te encuentres y al final, pues también la intervención en caso de accidente. Bueno, vamos a seguir ampliando más información sobre este tema porque, lo cierto es que preocupa porque estos rescates, estas búsquedas, estas intervenciones de emergencia parece que cada vez van más en aumento y vamos a abordarlo, Wendy, pues con otro especialista en este asunto. Sí, otra pieza de todo este tema y es que aquí juega un papel bastante importante las federaciones de montaña. Para ello vamos a saludar, es un placer saludar a Enrique Morales, director deportivo de la Federación Canaria de Montañismo. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ya lo hemos venido contando, la recuperación de la actividad turística con el fin de las restricciones, pues sí es cierto que ha provocado un aumento de estos rescates. Desde la Federación de Montaña, ¿qué recomendaciones harían, Enrique?
Bueno, lo primero, constatar que ahora somos más personas en la montaña, con lo cual, por simple estadística, vamos a tener más incidencias. Hay una falsa sensación con respecto al senderismo, que es concretamente lo que estamos hablando, y un poco la sensación general es que, en fin, para ir a darse una vuelta por los senderos de la montaña no hace falta mayor preparación, ¿no? Sin embargo, aquí es donde está el error. El senderismo, técnicamente hablando, es una modalidad deportiva, y técnicamente hablando es una modalidad deportiva de riesgo. Si bien el riesgo es menor que otras modalidades deportivas, tipo escalada, barranquismo, carreras por montaña y demás, sigue siendo una modalidad que implica este riesgo. Por otro lado, es dónde se realizan los senderos. Los senderos, pues técnicamente hablando también, es una instalación deportiva que debería estar diseñada, señalizada, mantenida de manera adecuada, ¿no? Y el tercero, digamos, la tercera pata del banco sería el senderista. El senderista está haciendo senderismo, aunque muchos de ellos no lo crean, ¿no? Aquí hay distintos perfiles como puede ser el senderista federado, que es un senderista que tiene algo más de formación, lo hace en el ámbito de los clubes federados, acceden a formación federativa. Está, por otro lado, un poco la sociedad canaria en general, o sea, me voy al campo pues a darme una vuelta, a estar un poco agobiado en casa, o sencillamente a disfrutar del entorno, pero lo hago utilizando un sendero. Y por último está el turista, ¿no? El turista, que si bien aquí hay turismo que son senderistas y vienen a consumir senderismo, está el turista en general, que igualmente va a disfrutar de ese entorno, y es quizás el perfil donde más incide esta incidencia y que mayor número de rescates conllevan. Enrique, ¿pasaría, según usted, la solución porque todas esas personas estén federadas y reciban esa información para poder acudir a hacer senderismo de una manera más segura? Esto no es una cuestión de que todo el mundo se federe. Pero sí que está claro que el ámbito federado siempre va a aportar mayor seguridad, mayor seguridad porque se hacen en el seno de clubes de montaña, con gente con experiencia, donde los compañeros te inician, ¿no? Dejo un dato. Contrastando esto con el equipo de seguridad de emergencia, el gobierno de Canarias en su momento hablaba con los técnicos, en cifras prepandémicas, resulta que uno de los años, creo que fue el 2019, se hicieron en Canarias algo así como, se utilizó el helicóptero como unas 200 veces como recurso de rescate. Cuando yo me fui a mis cifras federativas, que es lo que me da mi compañía de seguro, resulta que en el ámbito federado solo se utilizó un 1%, o sea, en dos rescates de personal federado, de deportistas federados, se utilizó este recurso y uno de ellos no había sido en Canarias, que había sido en Pirineos, con lo cual esto es un poco blanco y en botella. Tenemos muchísima gente en el monte, muchísima gente sin formar, muchísima gente sin llevar el equipamiento adecuado, no planifica, en fin, senderismo es mucho más que sencillamente echarse a andar por un sendero, ¿no? Y hablando precisamente de esos rescates, Enrique, ¿es consciente la gente de ese pago que tienen que hacer? No, en realidad no, Vamos, es la sorpresa que luego le llega, ¿no? Sobre todo cuando lo hacen en esa circunstancia que comentaba antes tu compañero, cuando hay una emergencia sanitaria, cuando hay una emergencia meteorológica o sencillamente queda contrastado de que ha habido una imprudencia grave, ¿no? La gente en realidad no es consciente hasta que tiene el lío encima, ¿no? Preguntarle también, ¿cree que es necesario llevar a cabo pues charlas en los colegios, institutos, pues para que los jóvenes sean más conscientes de lo que supone hacer un simple sendero, a lo mejor para ellos? Esta sería una iniciativa que sin ninguna duda sería muy aplaudida por todos los actores que están en ello, ¿no? Nosotros de la Federación, por supuesto, la apoyamos, aunque esto necesitamos ayuda de la Administración para llevarla a cabo. Cuando hablamos con educadores, también lo apoyan. Yo he sido de una generación en la que los niños hacíamos campamentos todos los veranos, estábamos en el monte. Ahora somos la generación actual, sobre todo los jóvenes, los niños, casi no conocen el medio, ¿no? Entonces, claro, todo lo que fuera hacer un trabajo en este sentido, obviamente sería muy bienvenido y ayudarían a mantener las cifras en unas cantidades razonables, ¿no? Enrique Morales, para todos aquellos que nos estén viendo desde casa, que ya nos quedamos sin tiempo y les apetezca hacer pues eso, un sendero y no estén federados, ¿qué consejos les daría que eso sí que deben tener en cuenta? Consejo básico es ir equipados
de manera adecuada, tampoco hace falta grandes cosas, ¿no? Porque el senderismo es un poco la puerta de entrada a los deportes de montaña, llevar un mínimo de equipamiento, controlar una mínima planificación, horarios, llevar agua, algún alimento, algún abrigo, porque en nuestras montañas el tiempo cambia de una manera muy rápida, y sobre todo ser muy prudente, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique Morales, responsable del área de senderismo de la Federación Canaria de Montañismo. Pedro, yo creo que ha quedado bastante claro y con esos consejos tenemos que quedarnos, y sobre todo algo que resaltaba, y es que aquellas personas que están federadas, pues hombre, reciben más formación y son más conscientes. Evidentemente también están mucho más impregnados de toda esa información y de toda esa prevención y seguridad a la hora de salir a nuestro entorno natural. Pero bueno, les planteo también un poco esa pregunta. Empiezo contigo, José Carlos. ¿Es necesario que todo el mundo se federe para realizar este tipo de actividades? Bueno, yo estoy federado desde hace mucho tiempo. ¿No? En el caso de personas que... Sí, hombre, es lo mismo que lo que comentaba el compañero Basilio. No es necesario contratar un guía para ir al medio natural, pero sí que puede ayudar y que puede ser un atenuante para que las cosas, partiendo de la base, como decía el compañero Joaquín, que el riesgo cero no existe. Estamos en un medio agreste, estamos en un medio donde los centros hospitalarios están lejos o pueden estar lejos, pues puede ser un atenuante para que no nos ocurra nada, pero no nos garantiza que nos ocurra nada. Yo creo, parto otra vez del principio de la conversación, educación, formación, y lo que decía Enrique, la planificación antes de cualquier hacer actividad, la planificación es vital y fundamental. Joaquín, ¿la gente es consciente de lo que cuesta movilizar a un equipo de emergencia? Es decir, lo que comentábamos un poco antes, todo lo que cuesta movilizar un helicóptero, los coches, puestos de mando, embarcaciones, ¿es consciente a la hora de realizar este tipo de actividades? Yo pienso que no. Yo pienso que nadie piensa que va a tener un accidente, evidentemente. Tú sales a hacer una actividad en el monte. Como decía el presidente antes, mucha gente en el monte senderista para arriba. La gente federal se preocupa un poco más, pero tampoco tiene el riesgo cero, como dice José Carlos. También le sobrevienen accidentes, también... Entonces, yo pienso que no es consciente de lo que cuesta en sí mover la unidad o mover a todo lo operativo que conlleva donde tú te has metido y las consecuencias que tiene después, que te sobreviene en la noche, y el riesgo. El más riesgo es para él, evidentemente, porque nosotros sabemos a dónde vamos y sabemos movernos y sabemos y conocemos la zona. Entonces, pero no creo que sea muy consciente de un coste tan elevado, ¿no? Quería preguntarte brevemente, las últimas intervenciones en las que has participado, ¿se dan más casos debido a una imprudencia o por otras cuestiones a lo mejor derivadas de salud o otras circunstancias? A ver, las imprudencias en sí, normalmente la gente federal suele ser más consciente y suele cometer menos errores y suele programarse mucho más. Entonces, el turismo, que aquí en Canarias tenemos muchísimo turismo, yo pienso que el turista no piensa que es una imprudencia, sino que vienen a Canarias y sobreestiman un poco lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí en Canarias viene la gente pensando que es poco menos que playa y más. Tenemos alta montaña que no tienen todas las comunidades en la península. Esto es alta montaña, el Teide es alta montaña, y cuando la alta montaña se pone enfadada hay que sufrir, hay que meterse ahí. Entonces, yo pienso que ellos subestiman la orografía que tenemos en Canarias. Ellos llegan al Teide muchas veces, que nos ha ocurrido casos que gente que se sale de las sendas en el Teide, porque desde arriba igual ven que miras hacia abajo y dices, pues por aquí tiro recto, veo los coches, llego, lo ves así rápidamente y dices, pues en una hora estoy allí, porque aquí no hay árbol, no hay ningún lado, y luego te metes entre las coladas y te pierdes, no ves ni el Teide, o sea, te metes en las coladas y no ves el Teide, y viene el accidente. Entonces yo pienso que la gente aquí subestima mucho eso, el barranco, salirse van por un sendero y salen por otro lado porque van a cortar un camino. Entonces yo pienso que la gente viene ahí. Muchos vienen así, la mayoría son gente que se abandona el camino que está recorriendo porque se le echa la tarde encima o lo que sea, y es así. El desconocimiento, ¿no? Del terreno y de banalizar. También nos ha dado el caso perfectamente que montañeros buenos le vienen los accidentes, por mucho que tú programes, la montaña, pues bueno, tiene sus riesgos que no puedes... No lo puede. Claro, lo que decíamos, que la seguridad cero no existe, siempre pueden ocurrir cosas independientemente de que seamos profesionales o no, siempre puede ocurrir, bueno, pues cualquier circunstancia. Basilio, consejos básicos para una persona que nos esté viendo desde su casa, que quiera hacer alguna ruta este fin de semana por algún punto de nuestro archipiélago, ¿qué debería de tener en cuenta? Planificación.
Creo que es la palabra que resume, bueno, pues el desarrollo de esa actividad que pretendes hacer. Planificar me refiero desde que tienes la idea de lo que vas a hacer, si es una ruta en este caso señalizada porque es un PR, es circular, salgo de un sitio y llego a otro. Hoy en día que nos movemos con el móvil, que tenemos una serie de recursos en cuanto a aplicaciones, pues contrastar en este caso la meteorología a través de la EMET, a través de otras aplicaciones como puede ser Windy o la que tú creas conveniente, es decir, para ver un poco qué es lo que nos vamos a enfrentar. Llevar al apartado físico nuestras condiciones, es decir, nunca infravalorar en este caso de que caminando llegamos a todos lados, es decir, caminando, ahora mismo decía también Joaquín, que en un momento dado podemos perder la perspectiva de ubicación, entonces eso puede entrañar un problema. Planificación en cuanto también, pues ya lo decía el representante de la Federación, tu material con tu mochila, saber llevar un material mínimo, digamos casi obligatorio, porque no sabemos, es decir, yo siempre digo que el lobo siempre viene, y al final, como mínimo una vez en la vida, el lobo siempre viene. Entonces, si estamos mínimamente preparados, podemos solventar esa llegada del lobo de la mejor de las maneras. Está claro que riesgo cero no existe, ya lo hemos hablado en varios momentos aquí, y por tanto, cuanto más conocimientos tengamos de lo que vamos a realizar, vamos a disfrutar muchísimo más de la ruta, lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, siempre no infravalorar nuestras posibilidades y ser conscientes de lo que queremos hacer, que luego ya con entrenamiento, otro tipo de planificación, asesorado por profesionales, podemos ir más lejos y hacer cosas, pues digamos, más complicadas. Pero siempre y cuando nosotros tenemos que, como dice la premisa en emergencia, primero tenemos que protegernos a nosotros mismos. Entonces yo creo que es un punto bastante clave. No, pues ya está, planificación, ir bien preparados y equipados y bueno, consultar la información meteorológica, entre otras cuestiones, cuando vayamos a hacer alguna ruta, que bueno, que es un plan bastante apetecible para el fin de semana. Veíamos esa importancia de llevar un guía en terreno, bueno, pues un tanto complicado como podría ser el Parque Nacional del Teide o otros puntos de nuestro archipiélago, pero en el caso de que vayamos un grupo, pues a lo mejor de 8, 10 personas, sin ningún tipo de guía, ¿hay alguien ahí que asume la responsabilidad en caso de que suceda alguna emergencia? Bueno, en este caso, al final la responsabilidad siempre es del accidentado y luego pues del grupo en sí que va junto con el accidentado y que está en ese lugar, en ese momento, ¿no? Siempre, hablando de la planificación, siguiendo un poco el hilo de los compañeros, siempre que vamos a caminar en grupo, si no contamos con una persona especializada que nos guíe, nos planifique o nos ayude conforme al equipamiento, es importante informar a los medios, ¿vale?, de que se va a hacer ese sendero ese día, a esa hora, con la cantidad de personas que se va a realizar. De esa manera, pues tenemos ya informado a lo que es el Cabildo Insular de que ese grupo de personas va a estar en ese sitio a esa hora, y en el caso que ocurra pues cualquier inconveniente, que puede ser por falta de equipamiento o no, como comentaba Joaquín, pues por lo menos ya estamos informados y sabemos cómo podemos actuar y cómo podemos llegar. Nos puede ocurrir muchas ocasiones que si esto no se informa de manera previa, ni la propia persona que está en grupo sabe en qué lugar se encuentra. A lo mejor han salido de sendero y informar a emergencias para que lleguen al punto donde tú estás es complicado, ¿no? Entonces yo creo que eso es básico a la hora de salir en grupo y realizar una actividad y luego pues obviamente informarse, ¿no? Nos estamos quedando una cosa, pero sí. Brevemente. A colación de lo que dice ya de lo del responsable de la persona que tiene el accidente, tienen que tener en cuenta que existen guías de montaña, que es el guía que lleva al grupo a hacer la actividad, que es responsable de ese grupo en todo momento, porque se planifica la actividad, y luego existen guías benévolos, que yo te llevo a ti a la montaña, tú vienes conmigo, tú te fías de mí, porque yo sé más que tú, porque soy más amigo tuyo, vente conmigo, y a efectos legales yo soy guía de esa persona. La responsabilidad de lo que le pasa a esa persona soy yo, sin ser guía. Digamos el que toma la iniciativa. Nos estamos quedando sin tiempo. Les voy a pedir a los cuatro un brevísimo titular de todo lo que hemos comentado hoy aquí. José Carlos, empiezo contigo. Valorar un poco, bueno, pues la situación en Canarias en este sentido, muy breve. Pues sí, que no dejemos nada al azar, que planifiquemos bien y que sí, tenemos los mejores cuerpos de rescate, pero que eso nos apice para hacer las cosas como las debemos hacer. Joaquín. Bueno, pues como dice José Carlos, prevención y planificación y sobre todo llevar el material adecuado y simplemente, no es tanto lo que hay que preparar, prevención y organización. Basilio. A mí me gusta destacar siempre en el apartado formativo, si evitamos, no solucionamos.
Laura. Bueno, yo creo que con lo que yo me quedo, ¿no? Principalmente es con informarse, saber realmente a dónde vamos y cómo es el sitio que vamos a visitar. Una vez ya sabemos eso, pues podemos planificar y podemos hacer pues todos los pasos que hemos nombrado hoy aquí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Aquí ha quedado ese mensaje de, bueno, pues prevención, equipamiento, información a la hora de realizar cualquier ruta por nuestro archipiélago, por los miles de senderos que tenemos en nuestro archipiélago. Vámonos ahora a nuestro punto de redacción con una noticia de este mismo día, porque el Consejo de Ministros ha aprobado fijar un tope máximo al precio del gas. Mira, Casanova. Sí, así es, Pedro. Tal y como indicas, el Gobierno ha decidido limitar el precio del gas para producir electricidad. Lo acaba de hacer esta misma mañana en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebraba. Para que se hagan una idea, en estos momentos, durante los 6 primeros meses, el precio del megavatio se situará en 40 euros. ¿Cómo nos va a afectar esto a nosotros, a los ciudadanos? Pues lo vamos a ver reflejado principalmente en el precio de la factura de la luz, que se nos va a reducir para aquellas personas que tengan una tarifa regulada hasta en un 37%. Si les parece, vamos a escuchar lo que decía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, en sala de prensa. El efecto más inmediato es que la única electricidad que se va a pagar al coste del gas es la generada utilizando gas natural. Una referencia del precio del gas que se iniciará en 40 euros el megavatio de gas durante 6 meses e irá creciendo poco a poco, mes a mes, hasta alcanzar un promedio de 48 euros el megavatio. Pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta no se muevan porque les hablamos de un edificio que era destinado a la cultura y que tras 20 años de desidia se ha convertido en el epicentro de la ocupación. Volvemos enseguida. Tras años de abandono, el que iba a ser el nuevo Alfredo Kraus en Telde se encuentra ocupado. Un recinto inseguro. Lo más duro que vivió aquí es la muerte de un compañero mío que estaba aquí y murió de hipotermia. Aquí fue el chaval, se murió ahí sentado. E insalubre, en el que malviven personas sin hogar. Este es mi cuarto donde yo he sobrevivido. Yo viví aquí porque yo soy un superviviente, es decir, ahí me debajo de un puente, veo que aquí hay una obra, que está abierta, que hay cuartos donde me puedo refugiar del frío. Que vaya ahí aquí, que proteja a una persona de caerse ahí. En unos minutos lo vemos en Ponte al Día. Y ya estamos de vuelta, 12:57 y continuamos con más información. Se lo comentábamos antes de irnos a hacer esta pequeña pausa. El Palacio de la Cultura y las Artes de Telde comenzó a construirse en el año 2000, pero 22 años después siguen sin terminarse debido a los vaivenes políticos y económicos. Lo que iba a ser un proyecto incluso mayor que el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria se ha convertido en un refugio para personas sin techo, como Víctor, que es la persona que vamos a escuchar a continuación, que llega viviendo entre los escombros de esta caja escénica que tiene ya 7 pisos de alto y una tarima equiparable a un campo de balonmano. Vamos a verlo. 22 años lleva esta obra totalmente paralizada. Es el Palacio de la Cultura de Telde. Lo que pretendía ser una obra vanguardista mayor que el Auditorio Alfredo Kraus se ha convertido finalmente en un espacio inseguro y vivienda para las personas sin hogar. Víctor, Hola, Carlos, ¿qué tal? Lleva tiempo viendo aquí en esta edificación abandonada, ¿no? Sí, ahí en la obra esta, sí. ¿Cuánto tiempo? Por cerca de un año ya. ¿Un año? Sí. ¿Y cómo es la vida ahí? Vamos y te enseño la realidad, cómo es la vida ahí antes. Este es mi cuarto donde yo he sobrevivido y seguiré sobreviviendo porque no tengo otro sitio donde ir. Y aquí, como verás, está la mesa con la comida, el agua, alguna ropa de algún compañero. ¿La comida? La comida es la que te cae del día, compañero. Víctor, vamos a sentarnos a hablar un momentito, si te parece. Siéntate aquí, compañero, ¿vale? ¿Cómo llegas a vivir aquí? Yo viví aquí porque yo soy un superviviente, es decir,
para irme debajo de un puente, veo que aquí hay una obra, que está abierta, que hay cuartos donde me puedo refugiar del frío. ¿Y tu familia? Mi familia más bien pues, me ignora, ¿no? Como si no estuviera... Como si esa persona no existiera, una cosa rara. ¿Y actualmente no trabaja? No, actualmente no trabajo, no. Y quisiera trabajar, ojalá me dieran un trabajito. No sé cómo puedes vivir aquí, sabiendo que a lo mejor hay tanta gente que justo a unos pocos metros tienen todo. Su casa y hay montones de casas vacías. Pero claro, si te metes en una casa que está vacía, ya estás haciendo allanamiento de morada. Cuando tú lo estás haciendo para la supervivencia. Pero así es la ley y ¿qué vamos a hacer? Es la ley. Bueno, pues el otro día veíamos el caso de lo que estaba ocurriendo también en ese edificio de viviendas en San Isidro, en el sur de Tenerife. Ahora conocemos este caso, esa historia de Víctor, esa persona sin hogar que está ocupando, pues esa obra, vamos a calificar de faraónica, en la ciudad de Telde, que al final se quedó ahí en el intento. Se quedó en el intento y que ahora es refugio de esta persona que desde luego necesita ayuda. Si sirve de algo que podamos contar su historia aquí en nuestro programa, pues esperemos que así sea. Bueno, es que precisamente Víctor se asemeja mucho su testimonio, lo que nos cuenta, a todo lo que nos contaban esas familias que estaban en esas viviendas en San Isidro. Oye, que para quedarme en la calle con niños pequeños y demás, esto que se quedó a medio hacer, pues me pongo bajo techo y no cojo frío y es una cuestión de necesidad. A que salga un trabajo. Vamos a seguir conociendo más sobre la historia de Víctor. Víctor, tú aquí habrás vivido momentos muy duros. Sí, demasiado, demasiado. Lo más duro que vivió aquí es la muerte de un compañero mío que estaba aquí y murió de hipotermia. Aquí fue el chaval ahí, se murió ahí sentado. La verdad es que impresiona ver esto, porque es muy, muy grande, ¿no? Sí, es demasiado grande, esto es muy grande para tenerlo abandonado. Fíjate tú lo que podría haber sido esto, ¿no? Sí, claro, esto es un Alfredo Kraus, pero perdido. Porque aquí, si tú estás viendo lo grande que es, aquí cabe un montón de puestos de empleo. Mira, ahí verás los agujeros, si la cámara lo coge bien. Pues ahí se ve el agujero que después entra a lo mejor algún niño que se escapa del colegio y cae en un agujero como ese. Y nadie sabe que ahí está el niño, porque aquí no entra nadie ni nada de nada, porque se cree que está abandonado. Impresionante. No, yo por donde te llevo voy seguro porque ya yo lo tengo examinado la sala. Abajo, mira, esto sigue para abajo, si tú quieres sigue para abajo. Y esto, por ejemplo, ¿qué vaya hay aquí que proteja a una persona de caerse ahí? ¿Qué protección hay aquí? Es decir, más bien yo denuncio la inseguridad que tiene esto aquí dentro. Y yo me ofrezco como cuidador de la obra. Bueno, Víctor, pues esperemos que este lugar se convierta en un espacio más seguro. Un futuro Alfredo Kraus veteranense. Y sobre todo que tu situación cambie para mejor. Sí, ojalá Dios te oiga. Gracias por recibirnos. Pues nada, muchas gracias, amigo Carlos. Un abrazo. Y a todos los oyentes. Hasta luego, Carlos. La situación que reflejaba Víctor y que podría ser muchas personas, ¿no? Que al final acuden a este tipo de construcciones que no se terminan y pues allí se cobijan. Vamos a cambiar de tema. Fue el caso de pederastia más importante de España, conmocionó a toda España, a todo nuestro país. Hablamos del denominado caso Cárate. El principal condenado, Fernando Torres Baena, sale de prisión con un permiso de 3 días tras cumplir 13 años entre rejas. Se llama Fernando Torres Baena y está condenado desde el pasado 15 de marzo de 2013 a un total de 302 años de cárcel por el caso Cárate, el mayor proceso por pederastia juzgado ahora en España. Lleva 13 años sin ver la calle y ahora, este fin de semana, podrá hacerlo.
Todo gracias a un permiso de 3 días, concedido por la autoridad judicial, debido a que tanto el fiscal como la médico forense han señalado en un informe el buen comportamiento del recluso y que se han modificado de manera positiva los factores criminológicos. Una trama que comenzaba con una denuncia en enero de 2010, donde un adolescente confesaba que había sufrido abusos en el chalet de Torres Baena, ex campeón nacional de karate y responsable de una academia de artes marciales. El 3 de febrero de ese año, Baena, su pareja María José González y los monitores de la escuela de karate eran detenidos y acusados de abusar presuntamente de menores. Creo que tengo derecho a decir cómo se organizó esta trama contra mí, que la mayoría de los que usted me imputa han declarado que las relaciones sexuales que tuvieron en su momento fueron consentidas. Se tomó declaraciones a 55 testigos, 17 de ellos menores, y no es hasta el 15 de marzo de 2013 cuando la audiencia de Las Palmas hace pública la sentencia. 302 años de cárcel para Torres Baena, 148 para su esposa, María José González, y 126 para una de las monitoras, Ivonne González. El procesado, en sus primeras etapas como depredador sexual, se valió de la que entonces era su esposa, bien como instrumento de aproximación hacia los jóvenes, bien como señuelo o cebo sexual, si bien es cierto que tras su separación en la década de los 90, cambió de táctica valiéndose de las hoy acusadas para a través de las mismas establecer una auténtica red de captación cual tela de araña. Catalogado como un depredador sexual, acusado de 13 delitos de corrupción de menores y de 35 delitos de abuso sexual. Ahora, tras 13 años en prisión, Torres Baena sale 3 días de la cárcel. Bueno, desde primera hora de la mañana está en las puertas de esa prisión de Juan Grande en Gran Canaria nuestro compañero Cristian Cárdenas. Cristian, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Sí, muy buenas tardes. Aquí seguimos desde primera hora de la mañana para contarles lo que va a ser muy seguramente en las próximas horas la salida de prisión de Fernando Torres Baena. La mañana, a ver si podemos ver por aquí, ha sido bastante tranquila. Como ven, en un paisaje más árido, bastante tranquilo, desolador. Ha habido muy poco movimiento, como decimos, apenas coches, alguna entrada, alguna salida, pero como decimos, bastante poca cosa. Por el momento nos habían confirmado y lo que estaba previsto es que esa salida se efectuara mañana sábado día 14, pero algunas fuentes bastante cercanas nos confirman que es muy posible que pueda llegar incluso a salir durante el día de hoy, en las próximas horas, así que podría ser de manera bastante inminente. Deseamos, como saben ustedes, un permiso de 3 días, después de 13 años de manera ininterrumpida en prisión de Fernando Torres Baena, después de ese delito, después de que fuera condenado a 302 años de prisión por 35 delitos de abusos sexuales y por 13 delitos de corrupción de menores. Aquí vamos a seguir pendientes en las próximas horas. Estaremos pendientes también durante el fin de semana porque se presenta bastante más movido y con mucho más trasiego de lo que ha sido durante la mañana de hoy, pero evidentemente queríamos estar pendientes porque así lo marca la actualidad aquí en el Centro Penitenciario Las Palmas 2 de Juan Grande. Así que, compañeros, como decimos, seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra en este Centro Penitenciario de Las Palmas 2. Gracias, Cristian. Bueno, nosotros hemos estado muy pendientes, sí. No sabemos si vamos a hacer posible estar en ese momento de la salida, pero bueno, lo seguiremos muy de cerca, eso está claro. Cambiamos de tema. El miércoles 16 de diciembre de 1970, en la apacible ciudad de Santa Cruz de Tenerife, tenía lugar el triple homicidio más cruento y macabro de la memoria criminal del siglo XX. Hablamos de la masacre de los Alexander, más de media década después. El criminólogo Félix Ríos y Román Morales, escritor y psicólogo, ya nos acompañan. Bienvenidos a los dos. Gracias por invitarnos. Bueno, han escrito un libro que además lo tienes por aquí, ¿sí? Félix. La matanza de los Alexander. He venido a hablar de mi libro. Nunca me has dicho, ¿no? Has venido a hablar de nuestro libro. Oye, Félix, a mí, y yo creo que también a Pedro nos pillaba muy de lejos 1970. ¿Qué ocurrió exactamente ese 16 de diciembre? Pues mira, ese día, cuando entra la Brigada de Investigación Criminal en la casa de Jesús Nazareno, lo que se encuentran es un macabro espectáculo. 3 víctimas brutalmente asesinadas. La madre de una familia alemana y 2 de las hijas. Y curiosamente este crimen pues fue a manos del padre y uno de los hermanos, digamos, o el hermano masculino, ¿no?, que había en la familia.
Es curioso porque, tal y como tú has comentado, se consideró el crimen más importante del siglo XX y tuvo lugar aquí en Canarias. Sin embargo, apenas ha trascendido. Fue en 1970 y estamos hablando de una época en la que había todavía censura, por así decirlo. Es el crimen más desconocido de España, el más desconocido de Santa Cruz de Tenerife y sin embargo es el más cruento. Hablamos de sectarismo, de visceración de los cuerpos, de posesión demoníaca, en fin, de todos los ingredientes para una película de terror. ¿Qué puede llevar a una persona, en este caso el padre de esa familia, a cometer este tipo de actos y a contagiar de esa paranoia, de ese sectarismo a todo el núcleo familiar? Bueno, en este caso lo evidente era que sufrían una esquizofrenia paranoide con ideas delirantes, ese era su diagnóstico, y esto generó una psicosis simbiótica en términos clínicos, en términos psicopatológicos. Esta transmisión, digamos, del contagio psíquico que se produce entre lo que en el libro se puede ver como el inductor, que es el padre, y el inducido, que en este caso es Fran, el hijo, él genera, pues evidentemente, toda esta situación, digamos, psicopatológica y criminal posteriormente. ¿No? ¿Y qué se esconde desde el punto de vista criminológico? Pues se esconden muchos elementos, pero fíjate que una de las cosas más importantes, que en parte la ha mencionado Román, es que esta psicosis no solamente imbuía a los asesinos, sino también a las víctimas. O sea, las víctimas, en las autopsias que realizaron los doctores Meinar y Serrano, si no me falla la memoria, se dieron cuenta de que no había heridas de defensa, es decir, que las víctimas estaban convencidas de que efectivamente ya estaban poseídas por el demonio y debían de ser ajusticiadas por padre e hijo. Estamos hablando también de un trastorno, bueno, un trasfondo sectario importante. Pertenecían a la sociedad Lorber, que era una sociedad ultraconservadora cristiana del centro de Europa. Pero bueno, en fin, al final se mezcló un poco pues esa enfermedad mental de la que hablaba Román con esas creencias religiosas ultraconservadoras. Ya digo, ellos vivían prácticamente aislados, sin tener relación con el resto de las personas de Santa Cruz, salvo los contactos puntuales para temas laborales. Era, la verdad, una secta en todo su esplendor, ¿no? En ese núcleo familiar. ¿Qué pasó con ellos dos, con el padre y con el hijo, después de ese asesinato? ¿Qué fue de ellos? Bueno, pasaron durante 20 años en un centro penitenciario en Madrid, un centro psiquiátrico penitenciario, después de haber estado 2 años en una prisión de aquí, en Tenerife creo 2, Tenerife 2. Y bueno, estuvieron ahí durante 20 años cumpliendo condena psiquiátrica. Al final no podrían ser tratados como reos comunes, claro, debido a esta problemática y este trastorno que tenían, ¿no? Mi pregunta es, claro, eso ocurrió en 1970 y hablabas de que en esa época había censura, pero hablando del macabro suceso del que nos estás contando y que se recoge en este libro, ¿por qué no trascendió más en los medios de comunicación? No sé, la prensa... Hombre, los medios de comunicación de la época sí lo recogieron el día y la tarde, que eran los periódicos que había en Tenerife en aquella época. Hicieron bastantes seguimiento del suceso. Vinieron periodistas alemanes a emitir en directo, a nivel de radio, todo lo que era el juicio. Lo que pasa es que eso se perdió un poco en los anales del tiempo, en la historia oculta de Santa Cruz, y no fue algo a lo que luego se le diera bombo y platillo. Hay que tener en cuenta que en esa época no existían pues el true crime, no existían los documentales sobre esta temática, y efectivamente el tiempo lo que hizo fue pues condenar un poco en el olvido a todo lo que sucedió, sobre todo también porque fue tan macabro que yo creo que tampoco interesaba mucho, porque estamos hablando de que en los 70 ya empezaba el boom turístico, ya empezaba a venir aquí mucha gente de fuera, entonces tampoco era algo que, entre comillas, fuera atractivo a nivel de que se supiera demasiado. Pero sin embargo, si hablas con cualquier persona de Santa Cruz de Tenerife que viva en el barrio del Toscal, en la zona de la calle Castillo, etcétera, todos te dirán: yo recuerdo que de pequeño, al lado de la mercería El Botón, o el Escudo, perdón, el escudo que todavía existe, ahí ocurrió uno de los crímenes más horrendos que jamás hubo, lo de los alemanes, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Fue un poco por eso. Pero aún así a mí me sorprende que con la crudeza de este asesinato, no vamos a entrar en mucho detalle, para eso que también que consulten el libro, que no perviviese más en la memoria, al menos del barrio, de esa zona, ¿no? Porque son detalles que, bueno, que llaman desde luego muchísimo la atención. Hombre, nosotros creemos que eso sí que queda en el inconsciente, digamos, colectivo de la gente, ¿no? Por el impacto tremendo, por ser en una isla y por la envergadura y espectacularidad del suceso, ¿no? Es verdad que cuando Félix y yo nos hemos puesto a estudiar, a investigar en los archivos y hemos sacado toda esta obra adelante, sí notamos cómo todavía esto genera estruendo y genera una sensación de miedo, de pánico, el que se escuchen historias y que sucedan más en una isla como Tenerife, ¿no? Claro, en aquel marco histórico, en aquel marco político, cultural de la época, como dice Félix, donde el turismo estaba empezando de alguna forma a prosperar, ¿no?
Ustedes han venido aquí a hablar de su libro, La matanza de los Alexander. Entonces, al espectador, bueno, pues querrá conocer más de esto que no se habló tanto y que bueno, claro. pues al final se recoge en este libro. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde conseguirlo? Bueno, pues la adquisición es a través de Amazon, pero bueno, también el que quiera adquirirlo dedicado por los autores lo puede hacer a través de losalexanderlibro@gmail.com, y nosotros estaremos encantados de que descubran pues las pesadillas horroríficas de un crimen que desde luego marcó un hito en la historia criminal de Canarias. Gracias, Félix Ríos. Bueno, Román también. Gracias. Gracias a los dos por haber venido. Bueno, ahí está ese libro para conocer esta historia de Santa Cruz de yo personalmente Tenerife. desconocía completamente. Desconocía. Y bueno. Desde luego. Bueno, vamos a avanzar. Adrián Cordero, ¿cómo nos viene el tiempo para este fin de semana que ya estamos a punto de comenzar? Con mucho más sol que el que tenemos hoy, por ejemplo. Hoy tenemos el cielo un poquito tapado, pero van a ver cómo el fin de semana va a ir avanzando el sol. Se van a ir retirando esas nubes, sobre todo de cara a la jornada del domingo. Será cuando hablaremos de cielos más despejados en el archipiélago. Todavía mañana nos quedarán algunas nubes, sobre todo hacia el sur de las islas. Enseguida lo vamos a ver, pero ya saben que yo les hice una promesa en la primera parte de este programa, y es que hoy íbamos a hablar de la previsión del tiempo para todas las fiestas de este fin de semana. Ahí va un avance. ¿Qué tiempo hará este fin de semana? Este fin de semana es la romería en honor a la Virgen de Fátima. Me gustaría saber qué tiempo hace en el Hierro. Bueno, pues vamos con todas esas previsiones. Vamos a escuchar la primera pregunta que nos han enviado ustedes, los telespectadores, en este caso desde Gran Canaria. ¿Qué tiempo hará este fin de semana en el Orgullo Gay de Maspalomas? Pues tendremos un tiempo maravilloso este fin de semana en el Orgullo Gay de Maspalomas. Lo vamos a ver a continuación. Cielos despejados, sobre todo el sábado, cuando será esa gran cabalgata de ese Pride de Maspalomas. Cielos despejados, como decimos, será el 14 de mayo y una temperatura máxima que rondará los 26 grados en torno a las 4 o 5 de la tarde, cuando empezará esa gran cabalgata. Por lo tanto, aquí sin problema, disfrútenla. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Buenas tardes, este fin de semana es la romería en honor a la Virgen de Fátima y me preguntaba si este fin de semana va a ser este calor que ha hecho estos días o si va a refrescar el tiempo. No va a hacer tanto calor como ha hecho en los últimos días. Este fin de semana viene el tiempo con temperaturas suaves, pero con sol también el domingo en Arona para esa romería de la Virgen de Nuestra Señora de Fátima. 24 grados, nada que ver con lo que teníamos en jornadas pasadas. Esta semana, por ejemplo, en Arona llegábamos a superar puntualmente los 30 grados. Día espectacular con cielos despejados para la recuperación, como decimos, de esa romería tan característica de la isla de Tenerife. Vamos con la última pregunta. Sí, por ejemplo, este fin de semana me gustaría saber qué tiempo hace en el Hierro, por los festejos que hay allá. También tiempo estable en el Hierro para este fin de semana en Valverde, que recupera esas fiestas de San Isidro, lógicamente con temperaturas más bajas que en otras zonas del archipiélago, pero aún así una máxima de 22 grados para el domingo, cuando sea también ese gran día de San Isidro y que tanto se celebra en muchos puntos del archipiélago. Pero claro, dirán ustedes, oye, que yo no me voy de fiesta. Adrián, cuéntenos qué tiempo va a hacer en el resto de las islas para el fin de semana. Lo vamos a ver con el modelo de nubosidad, y se lo decía al principio, cómo realmente el sábado todavía sí que tendremos algunas nubes. Están viendo todo ese punteado blanco, sobre todo en puntos del sur es donde esas nubes de tipo alto serán un poquito más compactas. No dejarán lluvia, a diferencia de las de hoy, pero sí que tendremos ese cielo algo más blanquecino. Esto el sábado, pero fíjense, por ejemplo, el domingo, el cielo muchísimo más despejado, sol en todo el archipiélago, y ya les anuncio que esta tendencia es la que va a continuar de cara a los próximos días. Así que fin de semana espectacular por delante, disfrútenlo, continúa Ponte al Día. Bueno, pues esas buenas temperaturas que nos ha contado Adrián nos indican que, bueno, que el verano está cada vez más cerca. ¿Y saben, desgraciadamente, lo que suele ocurrir por esas fechas? Bueno, pues que muchas familias, aunque no lo crean, deciden abandonar a sus mascotas, a sus perros, a sus gatos. Es por ello que nosotros tenemos el placer ya de poder saludar a Gabriela Cavaliere, que es responsable de ADEICA, de una protectora. Muchísimas gracias por tu labor. Ya te adelanto que vamos a profundizar muchísimo más en ello. Pero antes de comenzar a conocer a esa preciosidad que tienes en tu regazo, vamos a ver un pequeño vídeo.
Sin dinero público y con mucho esfuerzo llevan a cabo su labor. El objetivo, salvar vidas. Es la Asociación de Educación y Concienciación Animal de Fuerteventura, una pequeña protectora que busca encontrar un hogar a aquellos animales que lo necesitan. ¡Chao! Desde el puerto del Rosario cuidan y atienden a perros, gatos, aves e incluso ovejas. Disponibles las 24 horas del día, su filosofía es clara: conseguir la familia perfecta para cada uno de los animales que acogen. ¡Hola! Bueno, pues Adeika, que es una protectora de la isla de Fuerteventura. Gabriela, cuéntame primero la historia de este perrito que no sabemos todavía su nombre. ¿Cuál es su nombre? Kika. Kika, cuéntanos la historia de Kika. ¿Cómo llegó hasta allí? Ha sido encontrada por una señora, estaba abandonada en una zona de Fuerteventura. Era unos días que la perrita estaba dando vuelta por ahí, la señora se apedeció y la recogió, pidiendo a nosotros de recogerla, pero sinceramente no tenemos todavía un refugio como quisiéramos tener. Y de primero le dijimos, no podemos cogerla. Vamos a buscar por redes sociales si la encontramos. Primero el propietario a lo mejor está perdida, o si no, una adopción. La señora no podía tenerla y la entregó a la perrera municipal. Se arrepintió sobre la marcha y entonces el día siguiente fue a recogerla. He visto el acto tan bondadoso, dijimos, vale, la vamos a coger, vamos a mantener siempre los días que son obligatorios por ley de mantenerla bajo control. Pasado los 22 días ya se puede dar en adopción. Es una perrita que se ve que está muy tranquilita, es muy porque tranquila. A pesar de estar aquí, bueno, pues en el plató con las luces y demás, es muy buena, es obediente, hace su necesidad fuera de la casa. Aquí mismo ha pedido de salir. Ah, mira. Pero se nota que tiene un estrés de abandono, ¿no? De abandono, sí. De hecho, no se despega de mí. Y es una cosa. Bueno, oye, ni tan mal para estar conmigo, ¿no? Yo he de reconocer que no se llevan muy bien los perros conmigo, pero en el caso de Kika no es la excepción. ¿Qué labor realizan en esa protectora? Entiendo que, bueno, pues recoger a todos esos animales. Vamos a ver, hay un error de base del sistema que es no obligar a esterilizar. Vamos a ver, es una palabra un poquito dura, difícil, porque la esterilización, si hay una adopción responsable, tampoco tendría que ser obligatoria. Pero en pocos días hemos recibido centenar de llamadas de animalitos tirados en la basura, gato, cachorro, de perro. Entonces, si no se empieza a arreglar este problema de base, vamos a seguir siempre así. Y no va a ser suficiente los refugios, porque van a ser siempre una multiplicación de animales que van a ser abandonados. Y entonces nuestra labor principal es la educación. Por esto se llama Adeika, Asociación de Educación y Concienciación Animal. Fíjate que me lo estás contando, pero el buen trato que le dan ustedes a los animales, que en esta sección también íbamos a traer a un gatito, pero sufría tanto estrés que han preferido no traerlo para no incrementar ese sufrimiento. Nosotros siempre miramos el carácter del animal, la actitud, lo que él necesita, lo que está sintiendo, lo que percibimos, ¿no? Porque es súper importante. Damos una atención particular al estado emocional. Su salud física es importante, pero a veces la psicológica es más importante todavía. Entonces estamos pendientes de esto, sí. Todavía, desgraciadamente, hay gente que abandona a sus animales, ¿no? Parece que era una cosa del pasado, ¿no? Que había una cierta concienciación sobre el asunto, pero estamos viendo que no. A menudo, en 5 días nos llegaron 20 gatitos de biberón, y estamos con biberones cada 2 horas para todo, y lo que van creciendo lo damos en adopción. Pasó un caso que vino una persona para adoptar uno y le dijimos que además está bien especificado en el contrato de adopción que es obligatoria la esterilización. Y la persona dijo, pero bueno, y si yo no quiero esterilizar, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué? Sencillamente porque mira cuánto gatito hay, es el resultado de no esterilizar. ¿Cuántos animales tienen en Adeika?
no tenemos refugio, entonces de momento atendemos, son 15 perros solamente, pero gatos sí, porque los gatos lo dejan tirado delante de nuestra sede, hay varios. De todas maneras, podemos contar con la ayuda de casa de acogida. Bueno, pues no sé si está triste o qué le pasa, pero bueno, ya terminamos, Bueno, pues Gabriela, muchísimas gracias. Ahí está esa labor de ADEICA en Fuerteventura. Consulten su información si quieren, bueno, pues adoptar. Mira, te voy a ceder el testigo porque se ha cansado de mí, que seguramente es hasta normal, vaya. Mucho había durado, yo se los avisaba. Bueno, pues ahí estaba esa labor de ADEICA en Fuerteventura, una protectora de animales que, bueno, que está dispuesta a poder ofrecer a todos esos perritos, a todos esos gatitos que tienen. Bueno, a esta hora vamos a conocer qué nos tienen preparados nuestros compañeros de Atlántico Noticias. Roberto González, muy buenas. Hola Pedro, Wendy. Pues por lo pronto un debate interesantísimo y fundamental para los estudiantes, para los menores. ¿Jornada continua o jornada partida? Están surgiendo voces a favor precisamente de partir la jornada escolar porque, aseguran los expertos, demasiadas horas lectivas seguidas va en contra del rendimiento. Y otra cuestión importante, además de las muchas que vamos a tratar, la caída de las criptomonedas. Están cayendo en bolsa, algunas de ellas se han desplomado prácticamente el 99% de su valor. No sé si ustedes tienen monedas de este tipo, pero si las tienen empiecen a mirar si hay que sacarlas. Desde luego que no, Roberto, así que no es en nuestro caso, pero sí el de muchas personas. Gracias. A continuación, Atlántico Noticias, porque nosotros tenemos que decir adiós. Terminamos esta semana, pero recuerden que volvemos el lunes a partir de las 11 en directo aquí en Televisión Canaria. Que pasen un muy buen fin de semana. Adiós.